los que nos acompañan en línea. No hay de otra, ¿verdad? Gracias a Dios estamos aquí todos bien, todavía podemos seguir transmitiendo en línea. Espero que estén bien ya acomodados en su casa. Recuerden que fue cambio de horario. Si alguien empieza a ver este video una hora después, bueno, pues aquí está el recordatorio. Cambió el horario, así que nos adelantaron una hora. Espero que todos ya estén listos para estudiar juntos. Antes de empezar con la segunda parte del gobierno de la iglesia, quiero comentarles que voy a dar unos avisos al final, unos avisos importantes sobre la segunda encuesta que vamos a hacer a los miembros de Árbol Plantado para ver cómo estamos ante la situación de la cuarentena y del coronavirus. También quiero agradecer públicamente a todas las personas que han externado su preocupación, que nos han apoyado ofrendando, ya sea miembros de la iglesia, congregantes que aún no son miembros, incluso personas de otros países que nos han estado ayudando. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Estamos muy agradecidos por todos aquellos que nos están apoyando. Y bueno, seguimos aquí. Vamos a echarle ganas, vamos todos a confiar en Dios. Él tiene un buen propósito con lo que está haciendo y es cuestión de que esperemos y que obedezcamos. Por lo pronto, bueno, saben que todas las actividades de abril van a estar suspendidas, ¿verdad? El Día del Niño, y vamos a celebrar la Mesa del Señor también. Bueno, va a quedar suspendido porque no nos podemos congregar. En teoría, nuestras autoridades nos dijeron que el 30 de abril terminaríamos con esta cuarentena. Esperemos que así sea. Y si Dios permite que para esas fechas ya podamos volver a integrarnos físicamente, pues reprogramaríamos los eventos de mayo. Pero estaríamos todavía pendientes de confirmación, ¿verdad? Bueno, les recuerdo también a aquellos que deseen ofrendar, pues si eres miembro, ahí están las cuentas bancarias que pusimos en el grupo de miembros, que les llegaron a sus grupos de WhatsApp en sus áreas de servicio. Y si alguien se siente movido en su corazón de parte de Dios, que esté en otra parte, en otro estado, en otro país, y te interesa apoyar, pues simplemente mándanos un mensaje a Árbol Plantado por medio de Facebook y te hacemos llegar las instrucciones. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Como lo comenté la semana pasada, vamos a entrar a un proceso de varias semanas de estudio en cuanto al gobierno de la iglesia. El propósito es refrescar toda esta información porque Árbol Plantado va a entrar al proceso de elección de nuevos ancianos y pues uno de los objetivos es que, bueno, todavía faltan varias semanas, ¿verdad? Espero que no tengamos ningún problema en que se acabe esto de la cuarentena y podamos estar aquí para votar físicamente. Si no, pues ya pensamos cómo le hacemos, ¿verdad? Pero el objetivo es analizar toda esta información, repasarla, verla con detalle, para que cuando llegue el momento de que los miembros de la iglesia hagan su votación, pues tengan toda esta información fresca en su mente, ¿verdad? Que a la hora de decidir quién puede ser la persona que Dios está levantando y dejando como evidencia de que debe ser un anciano en Árbol Plantado, pues bueno, que tengan clara la información, cuáles son los criterios, por qué hacemos lo que hacemos. La semana pasada estuve hablando del gobierno de la iglesia, parte 1, comparé lo que nosotros hacemos basado en la Biblia con la que otras iglesias hacen sin fundamento bíblico. Dijimos, no se trata de ver, no era una discusión o una argumentación entre nosotros contra los demás, sino qué dice la Biblia, qué hacen otros y qué debemos hacer nosotros basados en la Escritura. Y dijimos que, a forma de repaso, vimos que la doctrina de coberturas, el esquema piramidal, que lo expliqué con mucho detalle, demostramos que no es bíblico, ¿verdad? Demostramos con la Escritura que sí. Este modelo que está en el pizarrón, que es el modelo bíblico, donde Cristo es la cabeza y abajo de Él, al mismo nivel, todos somos hermanos, todos tenemos un solo hermano mayor, ¿verdad? Todos tenemos un solo maestro, todos tenemos un solo padre, son las palabras de Jesús, que a nadie permita que le llamen maestro ni padre, porque todos somos iguales. Bueno, es Cristo la cabeza de la iglesia y abajo, al mismo nivel, vimos que la Biblia habla de que los ancianos tienen autoridad y la congregación tiene autoridad, o la asamblea. De hecho, la semana pasada hablé de la asamblea, pero como hoy también voy a hablar de la asamblea en otro contexto, voy a cambiar la palabra para no crear confusión. Hablo de la congregación. Cuando me refiero a la congregación, me refiero a la asamblea de los santos, es decir, cuando los santos se reúnen en un lugar, como dice Jesús, en su nombre, para usar la autoridad que Dios le dio. Entonces vimos que
Si Cristo es la cabeza, se debe hacer lo que Cristo diga. Y para saber cuál es la voluntad de Cristo para su iglesia no necesitamos revelaciones sobrenaturales, ni tampoco necesitamos irnos a encerrar en una cabaña un tiempo y entrar en largos periodos de ayuno y oración para que Dios nos dé una revelación fresca. No, hay que ir a su palabra, ¿verdad? Los evangelios registran mucho de la enseñanza de Jesús en su ministerio terrenal y por medio de los apóstoles de Jesús, ojo, los apóstoles de Jesús, ¿verdad? Los 12 y Pablo, y de lo que ellos enseñaron que tenemos en el Nuevo Testamento, bueno, esa es la palabra autoritativa de parte de Jesús, ¿verdad? Entonces nos basamos en lo que el Nuevo Testamento diga. Todo aquello que Jesús haya afirmado, los apóstoles hayan afirmado también del Antiguo Testamento, sigue siendo vigente. Entonces, si Cristo es la cabeza, nos guiamos según su voluntad ya está escrita, ¿verdad? Es su voluntad preceptiva, así que lo que la iglesia haga tiene que estar basada en el Nuevo Testamento. Vimos también que ningún hombre puede dar cobertura espiritual, como muchos aseguran, no pueden dar cobertura espiritual a nadie, ni a ellos mismos. Y si realmente fuese cierto que yo necesito una cobertura, es decir, un intermediario entre Dios y yo para que Él me bendiga, entonces contradecimos la Escritura que dice que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Entonces, cuando ponemos esquemas piramidales, como lamentablemente muchos hacen, y aseguran que tú no puedes ser bendecido a menos que tengas un hombre, ellos le llaman un siervo de Dios ungido, que le pida a Dios interceda por ti para que te bendiga, pues ellos estarían nombrándose a sí mismos como intermediarios entre Dios y nosotros, cosa que no puede ser, porque la Biblia es clara que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Entonces, tenemos una sola cabeza y el siguiente nivel, todos al mismo nivel después de Cristo, que es la cabeza, están los ancianos y la congregación. Y dijimos y demostramos brevemente, con pocos versículos, que los ancianos tienen autoridad delegada por Cristo, delegada por Dios, y también la asamblea o la congregación. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a estudiar la relación entre ancianos y congregación, que es un tanto, puede ser un tanto compleja de entender, porque te puedes ir a uno de los dos extremos. Si los dos tienen autoridad, tanto los ancianos como la congregación, bueno, ¿quién manda? O cómo es la forma en que debemos entender quién tiene autoridad sobre quién. Pero para poder entender eso con más detalle, primero necesitamos ver un trasfondo un poco más detallado de las formas de gobierno de la Iglesia, para entender qué autoridad tiene la asamblea y qué autoridad tienen los ancianos. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en estudiar qué autoridad tiene la asamblea o la congregación. Y para eso necesitamos ver otras formas de gobierno o las principales 3 formas de gobierno que hay en las iglesias cristianas y de ahí empezar a aclarar para tratar de dejar en claro qué es el congregacionalismo, que es el nombre de esta segunda parte. Estamos viendo Gobierno de la Iglesia, parte 2, el subtema es congregacionalismo. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar. Señor, nos ponemos en tus manos como cada semana, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. No te amamos, no te adoramos por lo que nos das, sino por lo que eres, Señor, por lo que ya nos diste tu salvación. Fue algo totalmente gratuito, Señor, inmerecido para nosotros y estamos infinitamente agradecidos. Ya sea que nos quieras bendecir o no, que nos quieras prolongar la vida o no, que nos quieras mantener sanos o enfermos, no nos importa, Señor, porque tú ya nos has dado aquello que jamás hubiésemos podido obtener por nuestros propios medios, tu salvación. Así que te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé discernimiento para estudiar esto, Señor. Gracias. Amén. Y bueno, quiero pasar, hay muchísima información sobre las formas de gobierno, estas 3 principales, y obviamente como no es mi objetivo aclarar y explicar cada una de ellas, quiero mostrarlas en una manera muy general para que podamos entender como iglesia qué es lo que estamos haciendo nosotros comparado con lo que otras iglesias hacen. Acuérdense, en Árbol Plantado tratamos de cumplir con 4 cosas, ¿verdad? Entender qué es lo que creemos, ¿verdad? ¿Por qué lo creemos? ¿Cómo lo aplico en mi vida y cómo lo enseño a otros? Entonces, en lo que yo creo o lo que Árbol Plantado cree, tenemos que dejar una evidencia de qué es eso que creemos, ¿verdad? Y luego, ¿por qué lo creemos?
cómo lo aplicamos, que tiene que ver con el proceso que vamos a implementar en la elección de ancianos, y cómo lo explicamos a otros, pues tiene que ver con que tú lo comprendas bien, veas cómo se aplica, y me parece que eso te capacita para que puedas transmitírselo a otros. Entonces vamos a ver los principales 3 formas de gobierno. Les digo brevemente. Una es la episcopal, la otra es el sistema de gobierno presbiteriano, y el tercero es el congregacionalismo. Ahora, cuando hablamos del sistema o la forma de gobierno episcopal, me ponen por favor la primera imagen. Aquí hay un diagrama que explica a grandes rasgos cómo se estructura la jerarquía en una forma de gobierno episcopal. Es decir, ellos hacen distinción entre obispos y presbíteros. A los presbíteros también les llaman sacerdotes o rectores. Y creo que quizás estamos muy acostumbrados a escuchar estos temas de un sacerdote, un obispo, un arzobispo por la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Bueno, la Iglesia Católica Romana tiene una forma de gobierno episcopal. Esta forma de gobierno, además de hacer distinción entre obispos y presbíteros, tiene o establece distintos niveles de autoridad entre los obispos. Ellos tienen a un obispo, un arzobispo y luego alguien que está encima de ellos. En el caso de la Iglesia Católica Romana le llaman un papa o monarca. Entonces, en la jerarquía que está aquí podemos ver que en el nivel más inferior está pues la congregación, ¿verdad? Que no tiene ninguna autoridad en esta jerarquía. Y cada congregación está liderada por un sacerdote. Y luego, si tú tienes un grupo de sacerdotes, cada uno con su congregación, pues entonces tienes algo que se le llama diócesis, ¿verdad? Y un obispo está a cargo de ellos. Y tienes luego lo que es un arzobispo, que es aquel que está a cargo de varios obispos, ¿verdad? Y después tienes al papa o al monarca como máxima autoridad que está a cargo de los arzobispos. Este tipo de iglesias, normalmente episcopales, no obtienen su forma de gobierno directamente de la Escritura, sino que también agregan cosas de la tradición y cosas de pragmatismo. Pragmatismo es, si funciona, entonces lo hago, ¿verdad? Como muchos cristianos, a la hora que van a evangelizar, le dicen a la gente, mira, Dios te va a sanar de todas tus enfermedades y tus problemas se van a acabar, simplemente tienes que hacer esta oración de fe. Y la gente, bueno, a quien no le gustaría que sus problemas se acaben, ¿verdad? Y que Dios te prospere abundantemente y que te sane todas tus enfermedades. Bueno, pues dicen, bueno, si quiero hacer la oración, hacen la supuesta oración de fe y los consideran salvos, ¿verdad? Y ya. Y les preguntas, ¿por qué haces eso? Si no tienes ningún registro bíblico de que algún apóstol o de que algún evangelista haya hecho eso. Jesús no predicó así, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan. Nadie hizo eso. Nadie prometió esas cosas. Dicen, bueno, pues sí, no dice la Biblia que así es, pero funciona. ¿Cómo que funciona? Pues la gente dice que sí y se vienen a la iglesia. Bueno, el hecho de que como iglesia hagas cosas porque funcionan, aunque no estén en la Escritura, es lo que se le llama pragmatismo. Entonces, la forma de gobierno episcopal no la puedes obtener directamente de la Escritura. Así que algunos meten cuestiones de tradición, como la Iglesia Católica Romana. Algo de tradición también mete la Iglesia Anglicana, que sería un ejemplo de una iglesia episcopal. Y pues algo de pragmatismo, ¿verdad? Porque en cierta manera les ayuda a administrarse de una manera muy práctica. Ahora hay distintos variantes dentro de esta forma de gobierno episcopal. Me parece que lo que yo encontré en Internet, los ejemplos más visibles serían la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Anglicana. Por ahí encontré información de los metodistas que se consideran episcopales, aunque encontré información de los metodistas de Argentina que ellos tienen una mezcla con otra forma de gobierno que vamos a ver aquí. Entonces, bueno, esta forma de gobierno episcopal vemos que tiene una estructura muy grande. Después, la segunda forma de gobierno son los presbiterianos. En el caso de los presbiterianos, la autoridad reside en la Asamblea General, compuesta por una pluralidad de ancianos. Los presbiterianos son gobernados por ancianos, pero hay que hacer la aclaración que entre los ancianos ellos establecen distintas formas de gobierno. ¿Me ponen, por favor, la segunda imagen? Según encontré descripciones en la página oficial de la Iglesia Presbiteriana de México y algunas otras informaciones de Estados Unidos,
encontré que efectivamente los presbiterianos son liderados o son gobernados por ancianos, pero dividen a los ancianos en distintas, niveles. En el nivel más alto están las asambleas generales y todas las asambleas tienen el mismo nivel de autoridad. Si comparas con la episcopal, no hay una cabeza de todo, ¿verdad? Aquí podemos ver que la autoridad máxima es la asamblea general, pero puedes tener distintas asambleas generales. Según lo que encontré, puede ser una por país o por región. Bueno, entonces según el diagrama, vemos que la congregación está al nivel más bajo. De la congregación surgen o se eligen ancianos. Y el grupo de ancianos de una iglesia local se le llama consistorio, que están marcados ahí en los cuadros amarillos, ¿verdad? De la congregación se obtiene a los ancianos, una pluralidad de ancianos, son varios, y ese grupo de ancianos se le llama consistorio. Ahora, cuando tienes a 2 o 3 o más iglesias con ancianos, cada uno de esos consistorios, a su vez, de ahí se obtienen, lo que leí en la Iglesia Presbiteriana de México, es que se obtiene un anciano por cada congregación y obtienes lo que le llaman el presbiterio, que es el tercer nivel, ¿verdad? De abajo hacia arriba en esos diagramas. Y como el presbiterio, digamos que contiene a un grupo de iglesias y cada iglesia o cada congregación está representada por uno de los ancianos, bueno, cuando piensas a nivel región y juntas varias regiones, pues tienes un grupo de presbiterios. Y ese grupo de presbiterios, de ahí se establece quiénes forman parte de la Asamblea General. Tengo entendido que aquí en México, por lo que encontré en la página de los presbiterianos en México, hay una Asamblea General de todo México, ¿verdad? Y entiendo que también hay una en Estados Unidos y así sucesivamente. Y ellos describen en su página que las asambleas generales tienen entre ellas el mismo nivel de autoridad, los mismos poderes, los mismos beneficios. Y a través de esta estructura pues se gobierna la iglesia. Lo que podemos ver que es similar al sistema de gobierno episcopal es que hay personas más allá de la congregación local que pueden tomar decisiones por cada congregación local. Es decir, las congregaciones locales rinden cuentas a niveles superiores de responsabilidad. Pero, como lo dije en un principio, la forma de gobierno de presbiteriana no tiene una cabeza general porque la cabeza es Cristo. Entonces, cuando toman decisiones, tiene que ver con la Asamblea General y consideran que ahí están representadas todas las iglesias porque los ancianos de la Asamblea General vienen del presbiterio, los del presbiterio vienen del consistorio y los del consistorio vienen de las iglesias. Consideran que todas las iglesias están representadas en la Asamblea General y ahí se toman decisiones. En este caso, la iglesia presbiteriana es la que se distingue por esta forma de gobierno. Luego, tenemos la tercera forma de gobierno, el congregacionalismo. ¿Me ponen, por favor, la tercera imagen? Y aquí hago lo que se llama fe de ratas. Cometí un error, puse congregacionalismo. La primera S debe ser C. Mi error, se me fue, es un error de dedo. Congregacionalismo es CS. Congregacionismo con S. Bueno, nada más para que lo digan, ¿qué onda se les escapó? Sí. Y lo confieso, hasta que ya aquí me dijeron los de multimedia. Bueno, el congregacionalismo, como pueden ver, está subdividido en 3 categorías. Lo que encontré del congregacionalismo es que hay muchas variantes, pero estas 3 son las principales. Lo que diferencia al congregacionalismo de las otras 2 formas de gobierno es que cada congregación rinde cuentas solamente dentro de su congregación. Es decir, cada congregación tiene su propia forma de gobierno y no le reporta a nadie más fuera de la congregación local. Entonces, en el sistema episcopal tienes que cada congregación, pues, le reporta a los sacerdotes a los obispos a los arzobispos y los arzobispos al papa. Tengo entendido que la Iglesia Anglicana no reconoce la autoridad papal, o sea, no reconoce a un obispo encima de todos, pero sí tiene arzobispos. Luego, en el sistema o en la forma de gobierno presbiteriano, la congregación local pues está representada o tiene la autoridad en los ancianos que forman el consistorio, pero estos a su vez le reportan al presbiterio y el presbiterio a la Asamblea General. En el caso del congregacionalismo, lo que sucede entre el sistema, o sea, los ancianos, o como vemos que hay 3 tipos
hay iglesias de un solo pastor y hay iglesias que tienen pluralidad de ancianos. Bueno, lo que ellos deciden hacer ahí en cuanto a la forma de organizarse y asuntos doctrinales se queda solamente dentro de la congregación. Es decir, cada iglesia que sea congregacionalista es independiente de las demás. Entonces, en el caso de el cuadro de la izquierda, el caso del congregacionalismo de un solo pastor. Bueno, ese es el más común, me parece, en América Latina. En mi experiencia aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, eso es lo que más abunda. ¿En qué consiste eso? Pues que hay un hombre con la máxima autoridad en la iglesia. Y la iglesia hace lo que ese hombre dice. Es un solo pastor que tiene la autoridad máxima en esa congregación. Ahora, el cuadro central, la democrática, si se fijan, está invertido lo de congregación y pastor. En el caso de un solo pastor, el pastor tiene autoridad y la congregación pues está sujeto al pastor. En el caso democrático está invertido, porque aunque tienen un pastor y por lo general son de un solo pastor también esas iglesias, la congregación es la que decide lo que se hace por mayoría de votos. Es decir, el pastor puede tratar de guiar y sugerir, pero a fin de cuentas se hace lo que la mayoría de la gente haga. Y eso es lo que sucede en algunas iglesias congregacionales, por ejemplo, cuando se empezó a votar si se podían establecer o nombrar pastores homosexuales. Y la gran mayoría, yo no recuerdo qué denominación era exactamente, dentro de las congregacionalistas, que la gran mayoría votó porque aceptaran a la comunidad gay dentro de la iglesia y también como pastores, y así se estableció. ¿Por qué? Porque la Biblia dice no, porque la gran mayoría votó que así fuera. Entonces, yo no conozco en México esta forma de gobierno, lo he visto con las cosas que suceden en nuestro país vecino de Estados Unidos. No sé si aquí en México exista, pero consiste, aunque tienen un pastor, no es la máxima autoridad del pastor, sino que lo que la iglesia decida democráticamente. Y el tercer bloque, el de la derecha, es la pluralidad de ancianos. ¿En qué se diferencia eso? Bueno, la autoridad reside en la pluralidad de ancianos elegidos por la congregación local, pero estos ancianos también reconocen la autoridad que tiene la iglesia. De manera que no es un sistema de gobierno autoritario donde los ancianos mandan y ya, ni tampoco es una democracia donde por mayoría de votos se decide lo que va a hacer en la iglesia, sino que hay una relación que tenemos que estudiar más detalle y le vamos a hacer en los próximos temas, de que como demostramos el tema pasado, que ambos tienen autoridad delegada, bueno, hay que entender cómo es que esa autoridad de ambas partes funciona, porque no tienen autoridad en las mismas cosas, es decir, son tipos distintos de autoridad. Y nuestro tema al día de hoy es empezar a analizar el tema de la congregación o de la asamblea. Entonces, cuando hablamos de las iglesias congregacionales, encontramos que hay distintas denominaciones como los bautistas, los menonitas, los pentecostales, los independientes, etcétera. Bueno, ¿qué es una iglesia independiente? También se le llaman a las iglesias independientes no denominacionales. Es decir, aquellas que no están sujetas a una denominación. No son ni bautistas, ni metodistas, ni nada de eso. Ahora, encontré, como mencioné al principio, que los metodistas, encontré alguna información en distintas páginas de los metodistas que decían que son episcopales en su forma de gobierno, y encontré, por ejemplo, en los metodistas de Argentina, que ellos decían que eran una mezcla entre la forma de gobierno episcopal y la forma de gobierno presbiteriano. No me puse a investigar cómo es que lo mezclan más detalle, pues porque no es el punto de estudio, ¿verdad? Y luego también encontré que las iglesias, las asambleas de Dios, en su página oficial dice que ellos tienen una forma de gobierno que es una mezcla entre el gobierno presbiteriano y el gobierno congregacional. Y si le buscas un poco más en las distintas denominaciones de América Latina, lo que vas a encontrar más común es que son mezclas o mixturas entre distintas formas de gobierno, de manera que ya no es fácil identificar simplemente cuáles iglesias pertenecen a qué forma de gobierno porque lo están mezclando y están haciendo, principalmente basados en el pragmatismo, están tratando de encontrar una forma de gobierno que les sea práctica y útil a sus propósitos. Ahora, ¿qué somos en Árbol Plantado o qué es lo que nosotros creemos? De las tres formas de gobierno de la iglesia de las tres consideramos que la más bíblica es la congregacional. Y dentro de las tres subdivisiones de la congregacional consideramos que la única que se apega a la Biblia es la de la pluralidad de ancianos. Entonces, Árbol Plantado es una iglesia independiente, es decir, no tenemos denominación, somos no denominacionales. Árbol Plantado es una iglesia independiente, congregacional,
de pluralidad de ancianos. ¿Se entiende? Esa explicación era para poder llegar a decir qué creemos en Árbol Plantado en cuanto a la forma de gobierno. Pues somos una iglesia independiente, es decir, no tenemos denominación. Congregacional, es decir, lo que sucede aquí, aquí se queda, aquí se toman las decisiones. En algún momento nos han preguntado, oye, ¿cuánto van a llevar una iglesia de Árbol Plantado, no sé, a Colombia, a Perú, a otras partes, y van a validar su doctrina? Decimos, no somos partidarios de establecer distintos árboles plantados, por así decirlo, en muchos países y controlar todo lo que se hace ahí, porque somos congregacionales. No hay ningún problema en que alguien de nosotros, que nos gustaría, ¿verdad?, que alguien sea enviado, como vemos en la iglesia en Jerusalén y en el Nuevo Testamento, sea enviado a establecer una iglesia y que se llame Árbol Plantado, pero no porque nosotros tenemos autoridad sobre esa iglesia, sino para que se identifique que tenemos la misma doctrina. Que también esa otra va a ser una iglesia independiente congregacional de pluralidad de ancianos. Pero las decisiones que tomen en esa otra congregación, aunque lleve el mismo nombre de Árbol Plantado, bueno, va a ser según su propio criterio, ellos mismos van a escoger sus ancianos y nosotros no tendríamos por qué interferir en el nombramiento de ancianos de ellos. Por ejemplo, en los sistemas episcopales, sistema de gobierno episcopal, tienen sus restricciones. La iglesia no puede nombrar al sacerdote, el sacerdote es nombrado por un obispo. Y los sacerdotes no pueden nombrar a un obispo, el obispo es nombrado por un arzobispo. Y solo el papa puede nombrar arzobispos, ¿verdad? Tienen una restricción. En el caso de los presbiterianos, aunque la iglesia empieza seleccionando sus ancianos, bueno, de ahí se van sacando más ancianos donde ya no participan directamente las congregaciones. En el caso del sistema congregacional, la congregación es la que siempre determina quién va a estar liderando. Obviamente, considerando las dos autoridades, la autoridad de los ancianos y la autoridad de la congregación. Entonces, el traer esta explicación breve de las formas de gobierno, que reconozco que habría que profundizar mucho más en cada una de ellas, pero no es el propósito, la idea era que nos ubicáramos dónde estamos con Árbol Plantado y por qué vamos a elegir ancianos, ¿verdad? Porque nosotros no esperamos a que llegue alguien con mayor autoridad para que nos diga quién debe de ser o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, espero que quede claro cuál es nuestra postura en cuanto a la forma de gobierno, congregacional, independiente, con prioridad de ancianos. Ahora, necesitamos analizar, olvidando un poco las distintas formas de gobierno, partiendo sobre lo que es el congregacionalismo, que es el nombre del subtema de hoy. Bueno, hay que entender, o nuestro objetivo ahora es entender qué autoridad recibió la congregación o la asamblea, ¿verdad? Trataba de evitar el nombre de la asamblea para no confundirnos con los presbiterianos, que es su asamblea general, ¿verdad? Pero cuando hablo de la asamblea, ya en el congregacionalismo es cuando los miembros de la iglesia se reúnen. Ahora, por ahí está, creo que es el número 53, 50 y tantos, el tema de fundamentos, donde hablo de la membresía de la iglesia y se toca algo de esta información, ¿verdad? Pero ahora nos vamos a enfocar un poco más en entender qué autoridad ha recibido y en qué ámbitos tiene autoridad, cómo debe de la iglesia, la congregación, cómo debe usar esa autoridad. Y lo primero que hay que ver, bueno, es que hay que ver 4 puntos principales donde la congregación ha recibido autoridad y me parece que de los 4, si no es que los 4, son totalmente desconocidos por muchos cristianos en mi ciudad y seguramente en América Latina. Así que quizás algunos de los que nos acompañan en el video, por primera vez nos están escuchando y no tienen mucho contexto de estudiar doctrina bíblica, pues quizás muchas de las cosas que voy a leerte, aunque están en la Biblia, pues nunca las habías leído o no te las habían explicado, ¿verdad? Porque ahí está, quizás las has leído, pero no entendiste de qué se trataba. Entonces hay que ver qué es lo que Jesús delegó a la iglesia en autoridad. Porque también ya vimos que delegó a los ancianos, ¿verdad? Pero ese de los ancianos lo dejamos un poco más adelante. Por lo pronto hay que ver qué es lo que Jesús delegó a la iglesia en el sentido de autoridad. Y lo primero que hay que ver es que Jesús mencionó solamente 2 veces a la iglesia. O sea, usando la palabra específica que se nos traduce como iglesia, eclesía. Solamente 2 veces. Pero ahí hay información muy importante. Porque la primera autoridad que vemos registrada, o sea, por palabras de Jesús, tiene que ver con la disciplina, o sea, las llaves del reino. Ahora, cuando hablamos de las llaves del reino, lamentablemente hay iglesias que han torcido totalmente esa doctrina y han desviado incluso en herejías, pretendiendo enseñar una doctrina bíblica, pero totalmente desviada partiendo de estos pasajes. Así que
No voy a desviarme mucho del tema de la autoridad que estamos analizando, pero quiero tocar algunos de los errores más comunes cuando se leen estos pasajes. Entonces, la primera vez que Jesús usó o utilizó la palabra iglesia, obviamente en los evangelios, es en Mateo 16, 15 al 19. Mateo 16, 15 al 19 dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, aquí está el punto de las llaves del reino. Y está diciéndole Jesús a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando vemos aquí la palabra llaves en el original, el griego kleis es llaves. Y las llaves, según aquí, sirven para atar y desatar, ¿verdad? Lo que ates quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Estoy casi seguro que la gran mayoría de ustedes ha escuchado la doctrina de atar y desatar, ¿verdad? Donde asumen algunos que se dicen cristianos diciendo que la lengua tiene poder, así que lo que yo diga, eso se va a cumplir. Y si yo ato la pobreza en mi vida, pues entonces voy a dejar de ser pobre. Y si yo ato a Satanás, pues se va a quedar atado y no va a poder hacer nada. Pero como vemos, sigue haciendo sus destrozos, así que cuando alguien lo ata, alguien lo desata, ¿verdad? ¿O qué es lo que está pasando? Entonces, cuando vemos que Jesús le dice a Pedro que le dará las llaves para atar y desatar, la palabra atar, el griego deo, se traduce como atar, impedir o prohibir. O sea, no tiene que ver nada más con atar, sino con impedir o prohibir. Y la palabra desatar, el griego luo, se traduce como liberar, soltar, disolver o anular. Entonces podríamos traducirlo de esta forma, ¿verdad? Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que anules o disuelvas en la tierra será anulado o disuelto en el cielo. Es importante que entendamos esto, porque nuestros amigos católicos romanos aseguran que hay una autoridad especial en Pedro, donde él determina quién entra al cielo y quién no. Porque si él decide atar a alguien para que no entre al cielo y tiene las llaves del reino para hacerlo, pues no vas a poder evitarlo. De hecho, históricamente la Iglesia Católica Romana se aprovechó de eso, diciéndole a la gente que el Papa podía dar una orden para que tú nunca entres al cielo y mandarte directo, no sé si al purgatorio o el infierno, ¿verdad? Entonces tenías que sujetarte al Papa porque podías condenarte eternamente si él daba la orden, porque nuestros amigos católicos romanos aseguran que el Papa actual es un sucesor directo de Pedro, así que según ellos el Papa tiene las llaves y es el único que las tiene. Y si tú trataras de hacer algo contra el Papa si quiere puede decir, pues tú ya con las llaves que tengo, que me las dio, o sea, que las fueron recibiendo desde Pedro, dice, pues yo puedo hacer que no entres al cielo, ¿verdad? Ahora, ¿es eso verdad o no es verdad? ¿Es Pedro una persona especial que recibió esta autoridad y que solamente se la puede delegar a sus sucesores? De hecho, no hay nada en la Escritura que hable de sucesión apostólica, ¿verdad? Ninguna. En el caso de Judas Iscariote que murió, tomaron un reemplazo, no un sucesor, y desde ahí ya no hay más sucesiones. De hecho, el apóstol Pablo dijo que él era el último de los apóstoles, lo que demostraría que no hay sucesión. Pero bueno, no estamos en ese tema, ¿verdad? El punto es, lo que le dice Jesús a Pedro, sobre esta roca, o sea, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia está mencionada ahí, ¿verdad? Dice, y te daré las llaves del reino. Entonces, las llaves del reino son una responsabilidad y una autoridad únicamente depositada en Pedro, ¿o no? Nuestros amigos presbiterianos, cuando analizan este pasaje, ven a Pedro como un precursor o representante de los ancianos, de manera que las llaves del reino recaen en los ancianos. La autoridad para gobernar la iglesia recaería sobre los ancianos. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y bueno, si tú nada más consideras este pasaje aislado, pues quedarías quizás, tratando de imaginarme que no conozco ningún otro pasaje, nada más ese, y un amigo católico me dice, ya ves, Pedro tiene ese poder, pues a lo mejor le creo, ¿verdad? Porque no tengo otra información. Pero es un error tratar de interpretar la Biblia aislando un pasaje. No, la Biblia se debe de interpretar cada pasaje a la luz de todos los pasajes de la Escritura. Porque si tengo un pasaje que yo interpreto, pero ese contradice al menos un versículo de cualquier otra parte de la Biblia, ya no puede ser correcta mi interpretación.
porque Dios no se contradice, ¿verdad? Entonces, ¿qué más dice la Biblia al respecto sobre la autoridad de las llaves del reino para atar y desatar? Bueno, vamos a la segunda vez que Jesús mencionó a la iglesia. Mateo 18, 15 al 20. Mateo 18, 15 al 20. Esta es la segunda vez que Jesús menciona a la iglesia. Dice, si tu hermano pega contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Versículo 18. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y bueno, obviamente en estos versículos, a lo mejor la mayoría de los que nos está viendo conoce doctrinas fundamentadas erróneamente en esos pasajes. Sobre todo porque aquí Jesús dice, todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Son las mismas palabras que le dijo a Pedro, pero aquí está aplicándolas en plural. No se lo está diciendo exclusivamente a Pedro, se lo está diciendo a todos aquellos que se reúnen como iglesia para el tercer paso de la disciplina. Mateo 18, 15 al 17 nos da los 3 pasos, ¿verdad? Tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Privacidad absoluta. Tú viste que alguien pecó, no le puedes decir a nadie. Tú que lo viste, tienes que ir con el que pecó y sin que nadie más se entere decirle, oye, mi estimado hermano, como te amo, vengo a decirte que esto que estás haciendo no es correcto y esta es la prueba bíblica. Dice Jesús, si te oye, has ganado a tu hermano. Asunto arreglado, no tienes por qué contarle a nadie lo que pasó. Segundo paso, si él te dice, no, yo no estoy haciendo nada malo, no me arrepiento de lo que hice, ok. Sigue habiendo una cláusula de discreción, porque tienes que ir por 2 o 3 testigos y ya, nadie más se debe enterar. Los únicos que están enterados es el que pecó, tú que lo viste y 2 o 3 testigos más. O sea, a lo mucho 5 personas. Nadie más. Todavía ahí se pide absoluta discreción para proteger pues al que pecó, porque puede haber un proceso en el que considera que pecó está equivocado. Por eso los testigos van a discernir, van a juzgar. Aquí es donde se pone complicado, porque a muchos cristianos les enseñan que no deben juzgar, cosa que es errónea. Jesús dijo, juzgad con justo juicio. El apóstol Pablo dijo, si no pueden juzgar cosas insignificantes de esta tierra, ¿cómo le vas a hacer si la Biblia dice que aún a los ángeles las vamos a juzgar? Entonces, es un hecho que los cristianos deben de juzgar, pero deben de hacerlo con justo juicio. Entonces, cuando los testigos investigan sobre lo que hizo el que pecó y aquel que considera que pecó y se analiza la información bíblica, bueno, el segundo paso consiste en que si el que vio el pecado tiene la razón, se le tiene que comprobar al pecador que bíblicamente hizo algo malo. Hasta ahí, recuerda, es absoluta discreción. En el segundo paso, a lo mucho lo saben 5 personas, ¿verdad? Incluyendo al que pecó. Dice, pero, si no, si se niega, dice el versículo 17, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. A toda la iglesia, ¿verdad? Ahora, aquí hay que ver una distinción importante. Cuando vimos en Mateo 16 que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hay que recordar un poco en la serie de fundamentos cuando vemos la palabra iglesia, ¿a qué se refiere? Bueno, la iglesia la subdividimos o la ponemos en 2 categorías, la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia invisible? Pues la que nosotros no vemos. Pero si no la vemos, ¿cómo sabemos que existe? Bueno, porque la iglesia invisible es la que se compone de cada persona que ha nacido de nuevo desde el principio de la humanidad y hasta el fin. Cada persona que ha nacido de nuevo forma parte de la iglesia invisible. Claro que Dios la ve porque Él es omnisciente, ¿verdad? Pero nosotros le llamamos invisible porque no podemos ver el corazón. Solamente vemos las apariencias, ¿verdad? El exterior. Y a veces podemos ver una persona que comete un error y decimos, ese seguro no es cristiano. Y a veces vemos personas que aparentemente hacen obras buenas y decimos qué buen cristiano es. Pero no sabemos lo que realmente está pasando en su corazón. No sabemos si el que se equivocó realmente es un cristiano genuino, pero se equivocó simplemente. Y el que parece cristiano quizás no lo es, pero como parece a simple vista lo juzgamos como si fuera.
Cuando hablamos de la iglesia invisible es aquella que está compuesta por todos los que han nacido de nuevo en cualquier momento del tiempo. Es invisible porque nosotros no podemos verla. Ahora, la iglesia visible es la que se congrega en un lugar. Y la Escritura es clara, que hay trigo y cizaña en la viña del Señor, ¿verdad? Así que dentro de la iglesia visible, cuando nos reunimos aquí, bueno, según las apariencias, pues muchos se ven como cristianos, porque están viniendo a congregarse, porque leen la Biblia, porque oran, porque hacen preguntas, etcétera. Pero la Biblia también nos alerta sobre estos iluminados, personas que parecen cristianas pero no lo son. Judas Iscariote, Ananías y Zafira, etcétera. Bueno, entonces cuando hablamos de la iglesia visible, bueno, esa es la que se congrega en un lugar. Bueno, cuando Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿de cuál está hablando? ¿De la visible o de la invisible? Obviamente está hablando de la invisible. ¿Por qué? Porque te voy a demostrar en un pasaje que Pedro, al ser uno de los apóstoles, es fundamento de la iglesia de Cristo. Y ahí hace referencia a la iglesia invisible, o sea, todos los santos, todos los nacidos de nuevo en cualquier momento del tiempo. Pero acá en Mateo 18, cuando dice, en el versículo 17, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo, un renegado, ahí ya no puede ser la iglesia invisible, porque la iglesia invisible está en todo el mundo, ¿verdad? Imagínate que en China hay un nacido de nuevo, y luego te vas a Hawái y ahí hay otro nacido de nuevo, te vas a Estados Unidos y hay otro nacido de nuevo, y yo estoy aquí y soy nacido de nuevo. Entonces, la iglesia invisible está compuesta por mi hermano en China, mi hermano en Hawái, mi hermano en Estados Unidos y yo. No estamos en un lugar solamente geográficamente hablando, ¿verdad? Es universal. En cualquier lugar que haya un hijo de Dios, ese hijo de Dios es parte de la iglesia invisible de Cristo. Sería imposible seguir el proceso de disciplina si tengo que decírselo a la iglesia invisible. Porque jamás podría, o sea, por restricciones físicas, económicas y de todo tipo, jamás podría estar enterando a, por ejemplo, a mis hermanos en China del tercer paso de una disciplina aquí en nuestra congregación. O sea, ahí es absolutamente imposible que se refiera a la iglesia invisible. Está hablando de la iglesia visible. Eso es importante entenderlo porque ¿a quién le dice que ustedes lo que aten, verdad? Todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. ¿Quiénes son ustedes ahí? La iglesia. Fíjate, en Mateo 16 Jesús le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y nuestros amigos católicos dicen, ya ves, Pedro tiene ese poder especial. Pero si vienes a Mateo 18 y Jesús dice, todo lo que ustedes aten en la tierra, ahí ya no está hablando de Pedro, porque es un plural. Está hablando de todos aquellos que se reúnen. Dice, versículo 19, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. ¿Quiénes son dos de ustedes? Sigue siendo la iglesia visible, ¿verdad? La congregación. Entonces, es cierto que Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves. El problema es que Pedro no tiene esas llaves de forma exclusiva. O sea, la autoridad, no estoy hablando de algo literal, ¿verdad? ¿Qué son las llaves? Atar y desatar. Lo que hagas aquí en la tierra se refleja en el cielo. Ahora, cualquier cosa, mis bendiciones, mi pobreza, la enfermedad, cualquier cosa la puedo atar y desatar. No, porque lo estoy diciendo en el contexto de la disciplina, ¿verdad? A Pedro se lo dice en el contexto de que le pregunta, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Le dice, no, pues tal. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. En base a esa afirmación de Pedro, Jesús le dice, bienaventurado porque no te lo reveló carne y sangre, ¿verdad? Y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del cielo, ¿verdad? Ahora, ahí se las da él, pero acá en Mateo 18 se las da a todos los hijos de Dios, los que estén reunidos en su nombre. Ahora, cuando dice atar y desatar, por lo que dice el original, tiene que ver que lo que la iglesia reunida ate o prohíba, o según el original de o, impedir o prohibir, lo que la iglesia decida, vamos a prohibir esto, se va a hacer válido en el cielo. Y al revés, cuando dice lo que desaten, luego disolver, anular, soltar, igual mismo va a ser respaldado en el cielo. En el contexto de la autoridad, porque acabamos de leer del versículo 15 al 17, ¿qué pasa cuando alguien no se arrepiente? E inmediatamente después dice sobre esto de atar y desatar y las llaves que tenemos, que hacen exactamente lo mismo que lo que se le dijo a Pedro. Entonces entendemos que el contexto no es lo que tú quieras. Yo no puedo decir, bueno, pues ato la
La sanidad. Ato el coronavirus. Ya vieron cómo le fue a los supuestos apóstoles que ataron el coronavirus y luego tuvieron que cancelar sus reuniones. Alguien comentó la vez pasada, sí, es que fue algo legal. Sí, yo sé que están obedeciendo la ley. Tienen que obedecer a sus autoridades gubernamentales. El asunto es que si habían atado el coronavirus, ¿cómo es que se puso la cuarentena? Pues, porque el coronavirus sigue siendo estragos, ¿verdad? Entonces, esa autoridad que supuestamente usaron para atarlo fue falsa, porque el coronavirus sigue vivito y reproduciéndose, ¿verdad? En todos aquellos que no se cuidan, que se salen de su casa. No te salgas de tu casa. Entonces, atar y desatar aquí tiene que ver el atar y prohibir, el desatar con disolver. Bueno, en el contexto del tercer paso de Mateo 18 es la excomunicación o el perdón. ¿Qué es la excomunicación? La expulsión. Cuando dejan de considerar a uno de los miembros de la iglesia, lo dejan de considerar cristiano porque no se arrepiente teniéndole o presentándole información bíblica. Insiste en pecar, aunque bíblicamente le demostramos que eso es pecado, el tercer paso es téngalo por gentil y publicano, o sea, él ya no es un cristiano, no pertenece a la iglesia. Algunos se refieren a eso como una expulsión o como una excomunicación, ya no nos comunicamos con él. Eso es atar, ¿por qué? Porque le están prohibiendo la comunión con la iglesia. Y desatar, pues es lo que sucede en la segunda carta a los Corintios cuando dice Pablo que al que lo entristeció, que lo han visto muy triste, decían, bueno, recíbanlo de nuevo, no sea que sea consumido de excesiva tristeza. En 1 de Corintios, ahorita lo vamos a leer, Pablo dijo, expulsen al inmoral, ¿verdad? Excomuníquenlo. O sea, que hagan el uso de las llaves del reino, que lo aten, que le prohíban tener comunión con la iglesia. Y en la segunda carta dice, recíbanlo de nuevo, porque ya lo perdoné yo, perdónenlo todos también. Bueno, ahí lo que están haciendo es desatarlo, anular la excomunicación y lo reciben de nuevo. Entonces, en este pasaje, atar y desatar no es un poder sobrenatural que la gente tiene, ni un apóstol, ni Pedro específicamente. Es la autoridad que tiene la congregación cuando se reúne para decidir asuntos de disciplina. Específicamente en el tercer paso, cuando el pecador no se arrepiente y tiene que ir ante la asamblea. Entonces, notamos que Jesús otorga la misma capacidad que le mencionó a Pedro, a todos en su iglesia, obviamente hablando de la iglesia visible cuando se reúnen en cuestión de disciplina. No es una capacidad exclusiva de Pedro. Todo hijo de Dios reunido en una congregación tiene la misma autoridad. Entonces algunos podrán decir, y me ha tocado que me lo digan, pero Jesús dice claramente que Pedro es la roca. Y a él le dio las llaves. No niego que le dijera que él es una roca y que le dio las llaves. No lo dudo. Lo que estoy diciendo es que no nada más a él, no es exclusivo, porque también a toda su iglesia cuando se reúnen en asuntos de disciplina, la congregación. Y el hecho de que Pedro sea una piedra no tiene ningún problema. Obviamente no es la piedra angular, porque la propia Escritura dice que la piedra angular es Cristo. Vamos a Efesios 2, 19-22. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Así que, sí, cuando Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está correctamente asignando a Pedro como uno de los fundamentos de la iglesia, que aquí lo dice. La piedra angular es Cristo, pero Pedro no es la única roca ahí, los apóstoles, el fundamento son los apóstoles. Jesús es la piedra angular, luego los apóstoles son el fundamento, y luego el propio Pedro, aunque no tengo el pasaje, nos dice que nosotros somos como piedras vivas que se van edificando para generar la casa, el templo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿Pedro es una roca nombrada por Cristo? Sí, como fundamento de la iglesia. ¿Se le dio el poder de las llaves? Sí, no nada más a él, a la congregación. El punto de demostrar hoy es que la congregación recibe de parte de Jesús la autoridad para excomunicar a alguien o para perdonarlo y reingresarlo. Si en el tercer paso el que está pecando se arrepiente, la iglesia ahí reunida perdona su pecado y sigue su vida normal. Obviamente ese hombre va a tener que tener alguna disciplina o así, ¿verdad? Para asegurarnos que empiece a crecer en santidad. Pero si ese hombre, suponiendo que era un hombre, ¿verdad?, no se arrepiente ante la asamblea lo excomunica. Oficialmente ya no es un cristiano.
Eso significa que la iglesia, la congregación, tiene la capacidad de decir quién es cristiano y quién no. Únicamente mediante el proceso de disciplina, ¿verdad? No lo puede ser así arbitrariamente. Como decía yo el ejemplo de los católicos que decían en su tiempo, o te humillas ante el Papa o ya no te va a dejar entrar al cielo. No, no es así. Para usar las llaves del reino, para atar y desatar autoridad que tiene la congregación, tiene que estar mediante el proceso de disciplina hasta el tercer paso. ¿Me explico? Entonces, sí, Pedro es una roca porque es parte de los apóstoles, Pedro y los apóstoles son el fundamento. Jesucristo es la piedra angular. Y nosotros somos piedras vivas que también se están edificando en el templo de Dios. Entonces, las llaves para atar y desatar pertenecen a la congregación. Es uno de los elementos de autoridad. Y vamos a verlo aplicado. El apóstol Pablo demuestra que la congregación tiene esa autoridad. Vamos a 1 de Corintios 5, 1 al 5. 1 de Corintios 5, 1 al 5. Dice: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de eso se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya le he juzgado, como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y como lo mencioné también la semana pasada, entregarlo a Satanás es excomunicarlo. La iglesia es la asamblea de los santos. Quien no pertenece a la asamblea de los santos es de Satanás. Entonces, cuando alguien estaba en la asamblea, pero es excomunicado, es entregado a Satanás. Es lo que se refiere Pablo. Y cuando dice, para la destrucción de la carne es, bueno, para que empiece a experimentar la pérdida de todos los beneficios de la comunidad entre los cristianos. Y eso, si Dios quiere, lo lleva el arrepentimiento, ¿verdad? La destrucción de la carne es un hombre que no se arrepiente es porque está siendo carnal. Te entregan a Satanás, te expulsan, te excomunican, ¿verdad? Para la destrucción de la carne es pues para que Dios te discipline, si es que eres su hijo. Pero si esa persona expulsada sigue pecando, no va a regresar, ¿verdad? Hasta que haya evidencia de arrepentimiento. Entonces, Pablo le está diciendo no a los ancianos, sino a la congregación entera. Dice, versículo 4, cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Qué significa en el nombre de nuestro Señor Jesús? Está llevándonos directamente a Mateo 18, versículo 17. Si no te oye, dilo a la iglesia. Entonces, cuando la iglesia se reúne en el nombre de Jesús, lo que está diciendo es, nos estamos reuniendo porque así Jesús lo mandó en Mateo 18, 17. Y lo que dice es, reúnanse en el nombre del Señor Jesús y expulsen al inmoral. Así que la congregación tiene la autoridad de decir, este individuo no es cristiano. Y lo que Jesús dijo es, lo que ustedes hagan aquí en la tierra, se refleja en el cielo, lo que significa que Jesús respalda lo que ellos hacen. Por eso leíamos en Mateo 18, el versículo 20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre y estoy yo en medio de ellos, ahí quiero aclarar que no se refiere a la oración, ¿verdad? El contexto es la disciplina, el tercer paso en la disciplina. Cuando dos o tres se reúnen como asamblea para expulsar o perdonar, o sea, para atar o desatar, dice, ahí estoy yo en medio de ellos. Ojo, nada más en el contexto del tercer paso de la disciplina de Mateo 18, 15 al 17. Porque algunos que dicen, no, pues vamos a orar, somos bien poquitos, pero Jesús dijo que donde estén dos o más, ahí está Él. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo a orar solo, ¿Cristo está conmigo? Sí, Él dijo que estaría conmigo siempre. Entonces, ¿por qué dice, donde estén dos o más, allí estoy yo? Pues no tiene nada que ver con el Espíritu Santo en mí, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Es Dios en tres personas, Jesús está en mí también, el Padre está también en mí. Entonces, cuando dice que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, hay que entender que se refiere en el contexto de la disciplina. Cuando la iglesia se congrega a tomar una decisión, a juzgar al que está pecando en base a la Escritura para determinar si se le ata, o sea, se expulsa, o si se le desata y se le perdona. Entonces, donde estén dos o tres, está diciendo la iglesia cuando se congrega,
tiene mi autoridad para expulsar o para perdonar. Solamente en el tercer paso de la disciplina, Mateo 18, 17. Entonces, si es así, no hay nada especial en Pedro, o sea, en cuanto a tener las llaves, todos la tenemos y es una enorme responsabilidad cuando, como iglesia, nos reunimos a tocar alguno de esos temas, ¿verdad? Entonces, si la iglesia tiene las llaves del reino, ¿significa que tiene una autoridad absoluta sobre todas las cosas? No, claro que no. La autoridad absoluta es la cabeza de la iglesia, que es Cristo, ¿verdad? Y cuando seguimos su proceso de disciplina, lo que Él nos enseña en Mateo 18, 15 y 17, estamos demostrando que Cristo es nuestra cabeza, porque hacemos lo que Él dice. Y cuando nos reunimos para el tercer paso de la disciplina, Cristo respalda la decisión que se tome ahí. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en su nombre, porque Él nos lo mandó. Entonces, fíjate, a mí me gusta la forma en que Nine Marks, el Ministerio 9 Marcas, de la Iglesia Saludable, lo describe así en cuanto a la membresía. Dice, la iglesia como cuerpo, en la membresía le dice a la persona, reconocemos que tu profesión de fe, tu bautismo y tu discipulado son válidos. Debido a ello, confirmamos públicamente y reconocemos que perteneces a Cristo y a la supervisión de nuestra comunidad. Como la iglesia, la congregación tiene las llaves, es la congregación quien dice, sí, tú eres un miembro de la iglesia porque vemos que tienes la evidencia del cristiano y estás bajo nuestra supervisión. Es decir, nos rendimos cuentas unos a otros. Pero si la congregación se pone de acuerdo para quitarte la membresía, también eso es respaldado por Dios y ya no vas a ser considerado un cristiano. Entonces la iglesia, cuando viene a ser miembro de una congregación en específico, pues está aceptando que se le supervise, que se le instruya y que se rijan por los términos de la disciplina. En Árbol Plantado ya hemos experimentado varias ocasiones el proceso de disciplina hasta la última instancia, hasta la expulsión. Así que en Árbol Plantado, creo yo, la mayoría debemos tener eso fresco en la mente, ¿verdad? Haber pasado por ese proceso, llegar al tercer paso y que el pecador no se arrepienta y tener que anunciarle en ese mismo momento con la aprobación de toda la congregación, o sea, los que son miembros de la iglesia, y informarles que quedan expulsados. En Árbol Plantado hemos ejercido ya esa autoridad. Bueno, ese fue el primer punto. ¿Qué otra autoridad ha recibido la iglesia? El segundo punto es preservar la doctrina bíblica. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Vamos a Gálatas 1, 6 al 7. Fíjate lo que Pablo, en Gálatas 1 dice, le escribe a las iglesias que están en Galacia, ¿verdad? Es toda una zona. Gálatas 1, 6 al 7. Dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Hasta aquí podemos ver que había falsos maestros en la congregación de la zona de Galacia, ¿verdad? Habían llegado falsos maestros, les estaban predicando a las iglesias y lo estaban haciendo libremente y estaban enseñándoles un evangelio falso. Luego Gálatas 1, 8 al 9, los dos versículos que siguen. Pablo dice, pero, aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto al del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que caiga bajo maldición? El comentario de Cambridge Bible for Schools and College dice, ser cortado o aislado del favor de Dios. ¿Qué es lo que está diciéndoles Pablo? Mira, entre ustedes se infiltraron falsos maestros, les están enseñando un evangelio distinto y a mí me sorprende que no hayan hecho nada al respecto. Así que lo que dice Pablo es, estos que están enseñando sean anatema, sean cortados de la bendición de Dios. ¿Qué significa? La expulsión directa. Ya no los dejes enseñar. A la congregación, a las distintas congregaciones de Galacia les está diciendo, ya no dejen que esos individuos enseñen, que caigan bajo maldición. Ya no los acepten en la iglesia, no los dejen enseñar, confróntalos, ¿verdad? Según la disciplina de Mateo 18, y si no se arrepienten, terminan expulsados. Que caigan bajo maldición. Entonces, aquí les está advirtiendo, dice, me asombra que se hayan movido a otro evangelio. No es que lo haya, pero el que les están predicando es falso y ustedes lo están aceptando. Eso demuestra que la congregación tiene una responsabilidad de preservar la doctrina bíblica. No depende nada más del que predica, ¿verdad? No depende nada más de los ancianos.
esa autoridad se la ha dado a la congregación reunida. De manera que si algún falso maestro llegara a venir al árbol plantado y quisiera enseñarles un evangelio distinto, la congregación tiene la autoridad para decirle, basta, no hables más, por favor, retírate. Y hay que confrontarle con su doctrina. Y si insisten que él no tiene error, a pesar de que se lo demuestres con la Biblia, te vas al proceso 1, 2, 3 de Mateo 18, 15 al 17, y si es necesario, queda expulsado. ¿Qué pasa si el que está predicando mala doctrina es el pastor? Me han preguntado muchas veces eso. Oye, Hernán, estoy en una iglesia donde no se enseña la Biblia. El pastor se saca que revelaciones y que una palabra fresca y que... Bueno, ya sabes cómo son. ¿Qué hago? Bueno, vamos a un caso. 1 Timoteo 5, 19 al 20. 1 Timoteo 5, 19 al 20 dice, no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Está hablando Timoteo y le está diciendo, no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Ahí la acusación respaldada por 2 o 3 testigos está refiriéndose al tercer paso de Mateo 18, 15 al 17. Primer paso, acuérdate, tú vas y hablas con el que pecó, nada más, total discreción. No te hace caso, llevas a los testigos, nadie más sabe más que el que pecó, tú y los 2 o 3 testigos, nadie más sabe. Pero fíjate lo que dice el versículo 20 aquí, a los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. ¿Quiénes son a los que pecan? El contexto nos está hablando de los ancianos. Entonces dice, no aceptes acusación contra un anciano a menos que ya sea el tercer paso, ¿verdad? Porque si dice que es a menos de que sean 2 o 3 testigos, asumes que si seguiste la instrucción de Jesús, el que lo vio habló a solas con él, no le hizo caso. Los testigos hablaron a solas con él, no hizo caso, ahora sí ya se acercan a los ancianos, en este caso Timoteo, le dicen, tenemos este proceso. Este hombre o esta mujer no se quiere arrepentir, ya hablé con él personalmente, ya hablamos los testigos y dice que no. Bueno, viene a tratar este asunto ahora con la iglesia. Se informa a los ancianos investigan y organizan la asamblea para que todos los miembros de la iglesia se congreguen y escuchen la situación, ¿verdad? Los ancianos que investigaron van a tener que explicar, este es el proceso, este es el pecado, esta es la persona que lo vio, estos son los testigos, aquí está la evidencia bíblica, le vamos a dar una oportunidad al pecador para que lo considere, algunos le dan un periodo de tiempo para que lo piense mientras toda la iglesia ora, incluso algunos tratan de ir a convencerlo. Vencido ese tiempo, tiene que presentarse en persona ante la asamblea y decir si se arrepiente o no. Y si no se arrepiente y es un anciano, dice Pablo a Timoteo, repréndelo en público. O sea, toda la iglesia se tiene que enterar de lo que este anciano hizo. Y si es el tercer paso y se le reprende, que aquí la palabra repréndelos, el griego elasco, se traduce como exponer, mostrar que es culpable o reprobar. Entonces cuando dice repréndelo en público, se refiere al tercer paso. Demuéstrale a la asamblea que está mal, que está pecando con respecto a lo que dice la Escritura. ¿Y qué pasa si no se arrepiente? Queda expulsado. Fíjate bien, la asamblea, la congregación, también tiene autoridad para expulsar a los ancianos que no se arrepienten de su pecado. Esto lo quiero decir con mucho cuidado porque, acuérdate, para que la congregación quite a un anciano es porque llegó al tercer paso de Mateo 18 y delante de la congregación no se arrepiente de su pecado. ¿Se entiende? Y cuando hablo de un pecado, estoy hablando de algo que claramente contradice la Escritura y no se arrepiente de hacerlo. No significa que de repente un buen día la iglesia va a decir, oye, pues ya no queremos hacer nada, vamos a correrlo. No es así como funciona. Para que la asamblea me destituya a mí, tiene que haber un proceso de disciplina donde yo me niegue a reconocer que estoy pecando, a pesar de que se demuestre con la Biblia. Y si me demuestran con la Biblia que estoy mal y yo no lo acepto delante de todos, entonces me destituyen de mi cargo, no nada más dejo de ser anciano, me expulsan de árbol plantado. Fíjate bien, porque los ancianos o los pastores, sobre todo en las iglesias congregacionales de un solo pastor, que son las que más abundan, les enseñan a su iglesia, a su congregación, que no le pueden decir nada, que no se pueden quejar, que no le pueden reprochar nada, ni refutar lo que enseña, porque él es un ungido del Señor. Y le dicen, mira, si te metes conmigo, te metes con Dios. Es totalmente falso. ¿Por qué? Porque la congregación
tiene la autoridad incluso para destituir a un anciano y sacarlo de la iglesia. Por eso Pablo le dice a los de Galacia, ¿cómo es que aceptaron ese evangelio? Si les predica un evangelio diferente, sean anatemas, sean malditos de Dios, caigan bajo maldición. ¿Qué significa? La congregación tiene que impedirles seguir enseñando. Si no se arrepienten, expulsarlos. Entonces, aquí empieza a cobrar sentido porque muchas iglesias congregacionales de un solo pastor no les interesa enseñar a su iglesia. ¿Por qué? Para que nunca procedan en su contra. Porque cuando un valiente, y lo he visto muchas veces, cuando un valiente que entiende la Biblia dice, pastor, no me cuadra lo que usted está diciendo, aquí la Biblia dice esto y usted dice otra cosa, lo que normalmente pasa es que ese pastor se enoja. No, tú no tienes por qué estar cuestionándome, tú sujétate y ya. Eso es lo que normalmente dicen, cosas similares. No te dan razón de su interpretación, simplemente tratan de usar su autoridad para que no les digas nada. Bueno, eso es contra la Escritura. Porque la congregación tiene autoridad para quitar a ese hombre. O a esa mujer, como algunos tienen, ¿verdad? ¿Es pecado enseñar falsa doctrina? Claro que es pecado y muy grave. Pablo dijo, quien enseña un evangelio diferente, caiga bajo maldición. Claro que si un pastor, o varios, o una pastora, como se hacen llamar algunas, te está enseñando doctrina errónea y no se arrepiente, la congregación tiene que expulsarlo. Pero el beneficio de ellos, de que la congregación sea ignorante, es que cuando un valiente sale a decirle que está mal, todos lo juzgan mal a él, ¿verdad? Van en contra de él. ¿Cómo te atreves a juzgar al hombre de Dios? ¿Quién eres tú? Tú no debes de juzgar. Oye, hermano, pues es que mira, la Biblia dice y él dice otra cosa. Tú pon los ojos en Cristo. Tú cree en Dios. Tú no te metas en asuntos de doctrina. Aquí todos nos amamos. Y dices, bueno, tan ignorantes están en la iglesia que cuando ve el error enfrente de él, todavía de que no lo entienden, se ponen a defender a ese hombre. He visto casos donde hombres con una intención genuina de ayudar en la iglesia le confrontan al pastor con humildad, con todo respeto, y decirle, mire, pastor, usted dijo eso, pero la Biblia dice claramente lo contrario. Bueno, yo he visto cómo hacen todo lo posible por acabar con el testimonio de ese hombre, presionarlo para que se vaya, dicen que es un enviado de Satanás, que le tiene envidia al pastor. A mí me pasó también. Y dices, qué irónico, qué absurdo, porque la congregación, si estuviera preparada y capacitada en asuntos bíblicos, llega un falso predicador y la congregación rápido lo detiene y lo saca, y si no se arrepiente lo expulsa. ¿Cuántos falsos maestros podrían prosperar si los cristianos conocieran bien su Biblia? Prácticamente ninguno, ¿verdad? Porque para que haya un falso maestro prosperado tiene que haber una iglesia ignorante de la Escritura. Y es la triste verdad. Hay muchas iglesias que dominan doctrina humana, pero ignoran profundamente lo que la Escritura enseña. Entonces, la iglesia, además de que tiene autoridad para confirmar quién es cristiano y quién no, o sea, ya sea que lo expulse o lo perdone, esa autoridad también alcanza hacia los líderes. Si el líder enseña algo mal y no se arrepiente, la congregación puede destituirlos, incluso excomulgarlos. Siguiente, la iglesia tiene autoridad para confirmar y o elegir a sus dirigentes. Y nos interesa porque es lo que vamos a hacer. Primero, en el caso de los diáconos, Hechos 6, 1 al 6. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y el ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Imponerle las manos a alguien tenía que ver con un nombramiento. Que en el caso de Pablo le dijo a Timoteo que recibió algún don espiritual cuando se impusieron manos sobre él. Pero la imposición de manos históricamente es simplemente para decir, esta persona cuenta con el respaldo de los apóstoles o de los ancianos que estén imponiendo manos, ¿verdad? Lo que significa que están haciendo oficial el nombramiento. Están de acuerdo con el nombramiento. Entonces,
los apóstoles le dicen, ustedes escojan de entre ustedes a 7 hombres. Escojan, la palabra escojan es inspeccionar, ir a ver. A ver, entre ustedes busquen estos requisitos. Que sea, dice, hombres de buena reputación, versículo 3, hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría. Buena reputación en griego es testificar, dar evidencia. O sea, está diciendo hombres de buen testimonio, ¿verdad? Que demuestran que son cristianos. Segundo, que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que son maduros. Que el Espíritu Santo domina la mayoría de las áreas de su vida, no la carne. Y tercero, que tengan llenos también de sabiduría, el griego sofia, es saber cómo hacer, la habilidad. Es decir, está diciendo los apóstoles, miren, tienen que buscar a alguien que es maduro, alguien que tiene buen testimonio y alguien que sepa administrar este asunto de repartir la comida. Y les dijo a ustedes vayan y vean. Y luego dice en el versículo 5, esta propuesta agradó a toda la asamblea, escogieron a Esteban, etcétera, etcétera. La palabra escogieron, el griego eklegó, se traduce así, yo elijo para mí mismo, seleccionar o elegir. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que los diáconos fueron elegidos por la iglesia. La iglesia le dieron los requisitos. Los ancianos, en este caso los apóstoles, dijeron, estos son los requisitos. Y cuando la iglesia eligió de entre ellos mismos quiénes deberían ser, los apóstoles, después de orar, le impusieron las manos. Fíjate bien, no es democracia porque no se eligieron directamente porque la iglesia los seleccionó. No. Y tampoco es un gobierno autoritario el de los apóstoles o ancianos, de manera que no les importó lo que la iglesia decía. No, te encuentras que tanto la iglesia tomó autoridad para decir a quiénes proponía, y los apóstoles, con autoridad también delegada por Dios, confirman a los que la iglesia propuso. Entonces, no es que haya democracia o que hay un gobierno autoritario, sino que los dos trabajan en conjunto, cada uno desde su autoridad y su responsabilidad. En el caso de los ancianos, Hechos 14, 21 al 23, dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y aquí quienes nombraron los ancianos son Pablo y Bernabé. Dice, la palabra nombraron en griego se traduce como votar extendiendo la mano. El diccionario Hebb lo traduce así, elijo por mano alzada, votar estirando la mano. Entonces, fíjate el contraste, con los diáconos decía, ellos fueron a ver quién tenía los requisitos, ¿verdad? Y luego eligieron de sí mismos para sí mismos. En el caso de los ancianos dicen, levantaron la mano para votar. Así que hay un contraste, ¿verdad?, con respecto a los diáconos. Podemos ver que en el caso de los ancianos, Pablo instruyó tanto a Tito como a Timoteo de que nombraran ancianos y que siguieran los requisitos. Vamos a ver brevemente Tito 1, 5 al 6. Más adelante voy a tocar a detalle cada uno de los requisitos, pero dice Tito 1, 5 al 6, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje, de desobediencia, etc. Pero es Pablo quien le dice a Timoteo, tienes que corregir lo que está deficiente. O sea, las iglesias que no tienen ancianos, está mal, están incompletas. Tito, ve y pon en orden la situación de esas iglesias que no tienen ancianos y nombra a ancianos, en plural, no uno. No el caso de, hasta aquí no el caso de la imagen del congregacionalismo de un pastor como máxima autoridad. No, dice, nombras ancianos. Tito tiene que ir a nombrarlos y tiene que basarse en una lista de requisitos. Lo mismo se le dice en 1 Timoteo 3, se le dice a Timoteo, estos son los requisitos para ser anciano y para ser diácono en la carta de Timoteo. Entonces, Tito tenía que buscar a los hombres ideales y como dice la carta, el libro de los Hechos, se nombraron ancianos, es decir, a mano alzada. Tenemos entonces que el anciano en ese momento, que era Pablo, delegaba la autoridad como anciano a Tito y a Timoteo, que también eran ancianos de las distintas iglesias. Bueno, ellos tenían que proponer candidatos y la iglesia a mano alzada votaba para elegir quiénes deberían ser ancianos. Y ese es el proceso que vamos a seguir nosotros.
¿Por qué? Porque es lo que la Escritura dice. ¿Me explico? Entonces, la iglesia, además de que tiene autoridad para asuntos de la iglesia, o sea, de disciplina, perdón, para preservar la doctrina, o sea, asegurar que lo que se predique sea correcto, y si algún líder o alguien empieza a enseñar la doctrina y no se arrepiente, sacarlo. El tercero es para escoger al liderazgo. Los diáconos, más adelante los vamos a estudiar con más detalle, no tienen autoridad delegada por Cristo, es una autoridad delegada de los ancianos. Los ancianos tienen autoridad delegada por Cristo. Y la congregación tiene la autoridad para confirmar o para elegir quiénes van a ser los líderes. Por último, que es breve, es el resolver desacuerdos doctrinales. Vamos a Hechos 15, versículo 1 y 4. Hechos 15, 1 y 4. Después de que establecieron lo que leímos, de que Pablo y Bernabé establecieron ancianos, o sea, los nombraron por medio de mano alzada, nos dice que después de eso, o sea, el siguiente capítulo, tuvieron un conflicto con los que venían de Jerusalén. Dice, algunos que habían llegado, de Judea a Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces, fíjate, tienen un conflicto, no se pueden poner de acuerdo Pablo y Bernabé con los judaizantes. Pablo y Bernabé dicen, no se tienen por qué circuncidar los gentiles. Los judaizantes dicen, a menos que se circunciden no pueden ser cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se resuelve? Hay que ir a la asamblea en Jerusalén. Número 1, ahí están los apóstoles reunidos, ¿verdad? Pero fíjate que está haciendo algo congregacional. No dijeron, vamos todas las iglesias a Jerusalén para hacer un tipo de concilio, no. Las iglesias de Antioquía y todos esos no fueron a participar. Dijeron, vayan a Jerusalén porque ahí están los apóstoles. Ellos sabrán qué hacer. Pero no nada más decidieron los apóstoles. Fíjate bien que fueron recibidos tanto por la iglesia como los apóstoles y los ancianos. Es decir, en el proceso de debatir y discutir cuál postura es la correcta, la congregación participó. ¿Se entiende? Versículo 12, Hechos 15, 12. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Esto es de que hablara Pedro, después de que hablara Pedro, después de que hablara Santiago. Perdón, no nada más Pedro, ¿verdad? Toda la asamblea guardó silencio, o sea, que ahí estuvieron escuchando todo. El debate entre Pablo y Bernabé y los judaizantes se hizo ante la congregación. No se podían poner de acuerdo, así que se trae a la congregación para que eso se resuelva. En conjunto con los ancianos, ahí estaban los apóstoles, hoy en día ya no hay apóstoles, pero estaban los ancianos y la asamblea, o sea, se reúne la autoridad de los ancianos, la autoridad de la congregación y tienen que resolver esta indecisión. En este caso, Árbol Plantado ya pasó por una situación similar. No hace mucho, Árbol Plantado se tuvo que reunir para decidir qué íbamos a hacer con la vestimenta de las mujeres. Qué iba a ser apropiado o no, cómo se podían vestir o no. ¿Por qué? Porque empezaron a surgir distintas opiniones dentro de nosotros mismos. Así que, ¿qué hicimos? Apelamos a esto mismo. Vamos a reunirnos con los ancianos, la autoridad, representar a los ancianos, la autoridad en la congregación, y entonces se resolvió de manera unánime lo que decidimos en cuanto a la vestimenta. Tal como sucedió en Hechos 15, fue algo aquí congregacional, ¿verdad? No vino nadie de otra congregación. De hecho, ¿para qué, verdad? Si alguien se congrega en otra parte, dice, déjame, voy con ustedes y yo voy a votar. ¿Por qué vienes a votar si tú no te congregas aquí, verdad? Esta decisión de resolver el conflicto entre judaizantes y Pablo y Bernabé fue algo congregacional. No se citaron a todas las iglesias, ¿verdad? En el caso de la disciplina, ¿puede venir alguien de otra iglesia a decir si él aplica la disciplina o no? Nada que ver. Eso es aquí local, la congregación, ¿verdad? Preservar el evangelio. ¿Alguien de otra iglesia va a estar al tanto de que si aquí se está enseñando bien o mal? No, él está en su iglesia y ya tiene su responsabilidad. Los que preservan el evangelio en una congregación local son los miembros de la congregación local, no los de fuera. Y en cuestión de establecer a los ancianos y a los diáconos, igual no tendría ningún sentido
que venga alguien de otra congregación a votar por nombrar ancianos, por gente que quizás ni conoce. Entonces, estos 4 puntos, las llaves del reino, o sea, excomunicación y perdón, o sea, disciplina, ¿verdad? Están en la congregación. Preservar la sana doctrina es autoridad de la congregación. Confirmar o elegir a sus dirigentes es autoridad que tiene la congregación. Resolver desacuerdos doctrinales también tiene autoridad la congregación. Claro que en otros está acompañada la autoridad de los ancianos, pero no lo vamos a ver hoy. Entonces, estos 4 casos, todos están en el contexto de una congregación local. No tiene ningún sentido que vengan personas de otra parte. Por eso, cuando hablamos de qué autoridad hay en la iglesia, decimos son estos 4 puntos y nosotros nos identificamos como congregacionalistas porque en la Escritura no vemos ninguna evidencia de personas de otras congregaciones infiriendo. Nuestros amigos presbiterianos usan Hechos 15 para decir, no, espérame, sí, porque los apóstoles y la iglesia enviaron unos a repartir la carta a todas las iglesias de entre los gentiles para que no entraran en conflicto. Le digo, sí, pero eso lo están haciendo con la autoridad de los apóstoles, ¿verdad? Y aún así ese capítulo 15, aunque se envía la carta con la decisión que se tomó ahí, claro, porque ahí estaban los apóstoles, que eran los que tenían la máxima autoridad, y Pablo siendo un apóstol estaba en el conflicto, bueno, eso de ahí no se deduce que ahora todos tenemos que tener presbiterios o asambleas donde hay niveles de autoridad fuera de la congregación local. A mí me parece que Hechos 15 incluso confirma, porque no están participando ahí todas las demás iglesias, confirma el congregacionalismo. Pero bueno, no vamos a discutir presbiterianos y congregacionalistas por eso. Somos hermanos en Cristo y afirmamos lo fundamental, ¿verdad? Si un presbiteriano se quiere congregar entre nosotros, le vamos a llamar hermano en Cristo si tiene la doctrina fundamental. Y espero que al revés también, ¿verdad? Que nos reciban sin problema a cualquiera de nosotros porque reconocemos que ya sea que tengas una forma de gobierno presbiteriana o congregacional, mientras afirmes la autoridad que tiene y la doctrina fundamental, no hay ningún problema. Eso sí, yo veo complicado afirmar lo mismo de los episcopales, ¿verdad? Pero bueno, después hablaremos de eso. Entonces, en conclusión, la congregación tiene autoridad. Y lamentablemente en nuestro contexto cultural, las iglesias de México, de Latinoamérica, no conocen esa información y nunca la ejercen. Y no se las enseñan. ¿Por qué no se las enseñan? Porque no les conviene. Imagínate qué se sentirá que te tienes que parar ante muchas personas y dar razón de lo que estás enseñando. Y permitir que cualquiera te pregunte, oye, a ver, tú dijiste eso, pero aquí dice esto, y darle una explicación razonable que demuestres que estás bien, que estás interpretando bien la palabra en su contexto literario, en su contexto histórico, que estás viendo a cómo eso nos lleva a Dios y cómo tiene que ver eso con Cristo y cómo lo aplicamos. Bueno, hay mucha gente que no quiere hacer eso. Y lo más fácil es, mira, tú no digas nada, yo soy la autoridad, si te gusta bien, si no, vete. Bueno, por eso les conviene mucho tener iglesias ignorantes. Como dicen del gobierno, al gobierno le conviene tener un pueblo ignorante, aunque nunca se van a quejar, nunca le van a reclamar, nunca van a hacer uso de sus facultades para hacer cambios. Lo mismo sucede tristemente en las iglesias de América Latina y quizás en otros países también. Pero la congregación tiene autoridad que debe de ejercer. Y si en una iglesia no está establecida la membresía de la iglesia, no hace nada de esto. ¿Qué clase de iglesia es una que no hace nada de esto? No puede ser una iglesia confiable. Me refiero en términos bíblicos. Yo no digo que no sean cristianos. Estoy seguro que Dios tiene repartidos cristianos en todas partes del mundo y quizás en muchas religiones, por muy erradas que estén, Dios en su misericordia nos saca de esa doctrina errada y a lo mejor un tiempo vas a estar ahí, pero si eres oveja de Cristo, oye su voz y le vas a seguir y no vas a durar mucho ahí. ¿Por qué? Porque vas a seguir la voz de tu pastor, si es que Cristo es tu pastor. Pero tenemos que despertar a eso y como árbol plantado tenemos que entender por qué somos congregacionales. ¿En qué nos basamos? Por eso nosotros, como congregación, tenemos la responsabilidad de elegir a los próximos ancianos. Yo como anciano tengo que entender mi responsabilidad de buscar los requisitos y de proponer a la congregación y que la congregación vote. Ya sea que agreguen otro candidato que yo tendría que filtrar, como vemos que en la imposición de manos los apóstoles primero tenían que determinar si cumplían o no con los requisitos, orando y obviamente aplicando la palabra. Si el anciano o los ancianos no le ven problema, se puede agregar a los candidatos. Si el anciano considera que no tiene lo que se requiere, no va a ser considerado, pero con los otros candidatos se va a tener que decidir. Ese es el proceso al que vamos a llegar terminando esta serie de estudio de gobierno de la Iglesia. Así que es muy importante
que no te pierdas ninguna de estas enseñanzas. Aparte no te puedes ir a ningún lado, ¿verdad? Estás en la cuarentena. Entonces, por favor, sobre todo si eres miembro de AP, pon mucha atención porque vas a tener que tomar una decisión y es una decisión trascendental. Nos va a afectar positivamente o nos puede afectar negativamente si no decidimos con la información correcta. Y aquellos que no son de árbol plantado, están en otras partes, bueno, vean lo que hacen en la iglesia donde se congregan, si es que están en una, entiendan que no pueden simplemente permitir el error cuando alguien enseña doctrina errada. No puedes decir, pues aquí me quedo yo, al cabo pues me aguanto. No, tienes la obligación, la responsabilidad de ir a decirle a ese hombre, esto que dice la Escritura no es lo que tú me estás enseñando. Pero hazlo de manera humilde, ¿verdad? De manera amable, con paciencia, con amor, para que no provoques ira innecesaria, ¿verdad? Y pon mucha atención en la explicación que te den. Si por medio de la Escritura tratan de probarte que no están equivocados, bueno, toma el tiempo para entender bien qué es lo que te quieren explicar. Pero si ni siquiera te quieren dar una base bíblica, nomás te dicen, mira, tú no me puedes cuestionar, bueno, ya tienes la respuesta clara de que no les importa la Biblia. Y que aunque tú les digas que la Biblia contradice lo que enseñan, no van a hacer nada al respecto. Como que ya tienes que ir a comprobarlo, ¿verdad? Pero no puedes dejar de hacerlo. Y una vez que tienes la evidencia, ya sé que sí les importa la Biblia y hay que informar más a la persona, o si definitivamente no les importa y te dicen que o te sujetas o te vas, bueno, ya vas a tener evidencia muy clara si debes permanecer en esa iglesia o no. Y bueno, hasta aquí nos quedamos hoy. El congregacionalismo, con una prioridad de ancianos, es mi opinión, en árbol plantado, que es el único modelo que se ajusta totalmente a la Escritura. Claro que hay mucha evidencia que puede llevarte a concluir en cuanto a la forma de gobierno presbiteriana, pero me parece que está mucho más clara y directa el congregacionalismo que el presbiterianismo, ¿verdad? Pero bueno, ahí se respeta. Yo conozco a presbiterianos, tengo entendido que R.C. Sproul, quien falleció ya hace unos años, era presbiteriano y es uno de los maestros que yo más admiro y de quien he aprendido muchísimo. Su enseñanza me ha sido muy útil y no tengo ningún conflicto con que haya sido presbiteriano, ¿verdad? Considero a mis hermanos en Cristo presbiterianos siempre y cuando sean bíblicos en sus fundamentos, ¿verdad? No hay ninguna razón de provocar división o nada de ese tipo, simplemente nos congregamos en lugares distintos para mantener la armonía, ¿verdad? Así que bueno, es todo por hoy. Vamos a orar para terminar el tema. Señor, gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos das la oportunidad de aprender, de conocer las responsabilidades que nos has dado. Te pedimos que no se quede solo en nuestro cerebro, que no sea conocimiento que simplemente almacenamos, sino que podamos llevarlo a la práctica. Sabemos que estamos impedidos por la cuarentena, pero queremos ejercerlo, Señor, ponerlo en práctica cuando podamos venir a congregarnos y juntos sigamos el proceso necesario para elegir a los nuevos ancianos. Te pedimos que tú muestres quiénes son, Señor. No nos des a los que nosotros te pedimos. No queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer tu voluntad. Así que te rogamos que tú nos muestres a quienes has elegido, Señor. Queremos que seas tú quien los elija por medio de nosotros. No queremos que se haga nuestra voluntad o lo que, según nosotros vemos en la apariencia, lo que nosotros consideramos mejor. No, Señor. Haz lo que es mejor. Establece, te rogamos, a los ancianos que tú has elegido y que tú has capacitado para esa tarea. Gracias de antemano, Señor. Amén. Muy bien. Pasemos a nuestros 15 minutos de preguntas y respuestas. Algunos me han comentado que han hecho su pregunta y no se las hemos contestado. Y en algunos que yo he visto han hecho la pregunta, pero después de que se acabaron los 15 minutos. Entonces, no, la idea es imitar lo que hacíamos cuando estábamos aquí físicamente, ¿verdad? Como estamos en vivo, bueno, lo que estamos dando es un periodo de 15 minutos para que todos aquellos que nos están acompañando en línea pues puedan escribir su pregunta y nos vamos a esforzar por contestar todas las preguntas que se puedan en 15 minutos. Si empezamos a monitorear que son demasiadas las preguntas que se quedan sin contestar, bueno, sin problema tratamos de ampliar el tiempo. Pero por ahora, los que me han dicho que han hecho su pregunta y no se las contestan es porque le han hecho después, ¿verdad?, de los 15 minutos, incluso ya cuando la transmisión se acabó o ya cuando estamos dando los avisos, pero pues ya se acabó el tiempo de preguntas. Así que por favor, aprovecha estos 15 minutos. El tiempo empieza a correr desde que se hace la primera pregunta, así que dedo veloz
O sí, ¿verdad? Si estás en el celular o si estás en una tablet, de una computadora, bueno, escribe rápido tu pregunta y con gusto voy a tratar de responderla. ¿Hay alguna pregunta ya? Por favor. Sí, buenos días, pastor. Comentan que una persona que hace 3 años preguntó sobre qué denominación éramos y que le dijimos que éramos reformados. O sea que son una mixtura de reformados e independientes. No, es que cuando decimos reformados no estamos refiriéndonos a una denominación. Por ejemplo, alguien que está en la misma situación que nosotros es la iglesia de John MacArthur, de Gracia a Vosotros. Ellos también son una iglesia independiente, o sea, no denominacional, congregacional y de pluralidad de ancianos. Estamos en la misma postura que la iglesia de MacArthur. Yo sé que se va a oír raro cuando digo somos independientes, congregacionales y eso quizás te suene raro, pero sabemos que la iglesia donde está MacArthur es una iglesia reformada. ¿Por qué? Por la doctrina que tienen, ¿verdad? La doctrina reformada. Eso es doctrina, no denominación. La denominación, además de asuntos doctrinales, también toca asuntos de liturgia y otro tipo de reglamentos. Entonces, cuando nosotros decimos que somos una iglesia reformada, estamos hablando en términos doctrinales. Es para que entiendas cuál es nuestra doctrina. Pero si hablas de denominación, somos independientes, no tenemos denominación. Así que no es que estemos cambiando de postura, no. Seguimos siendo una iglesia reformada doctrinalmente hablando, pero no tenemos denominación. Espero que quede claro. Buen día. Pregunta, ¿la razón por la cual a Pedro se le llamó la roca quizás es para hacer la diferencia entre los nombres de los 12 apóstoles? Pues mira, si tratas de concluir que hay algo especial para Pedro ahí, no vas a poder hacerlo a la luz de los otros pasajes, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo nos dice que Jesucristo es la piedra angular y luego está el fundamento de los apóstoles, que en la analogía siguen siendo también piedras. Entonces, en el caso de Pedro, consideramos que él es el primero el que se le menciona, el primero de los otros, ¿verdad? De otros como iguales, porque no era el único apóstol. Entonces, cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, los cristianos se dividen en distintas posturas ahí. Número uno, cuando Jesús dice, sobre esta roca, algunos piensan que se está refiriendo a sí mismo, que Jesús es la roca, como lo leímos, es la piedra angular, es la roca de nuestra salvación. Ahora, la siguiente postura es que Pedro es la roca. Y no hay ningún problema en que Pedro sea la roca, porque en la analogía de que somos todos piedras vivas, si Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, está en armonía con lo que dijo Pablo, de que los apóstoles son fundamento, piedras sobre las cuales se edifica el resto del templo. La otra es que Pedro era una roca especial, y eso no lo veo en ningún lado de la Escritura, porque la autoridad de las llaves no se le dio a él, y todos los apóstoles son fundamento. Entonces, espero que ahí estos pasajes te ayuden a ver con más claridad que no podemos concluir que había algo especial en Pedro. Es el primero a quien se le dijo, porque es el primero que confesó que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Pero todos los hijos de Dios que han nacido hacen la misma confesión que Pedro, y por eso todos somos piedras vivas. Ok, gracias. Hay otra. Buenos días. ¿Y qué pasa cuando la esposa del pastor es grosera y autoritaria y el pastor no le dice nada y no aplica Mateo? ¿Tengo que estar ahí o me puedo salir de esta iglesia? Bueno, lo primero que aplica ahí es Mateo 18, versículo 15, ¿verdad? Si tu hermano peca, yo sé que me dices, es su esposa la que es grosera. Sí, pero si me dices que él no hace nada, uno de los requisitos de ser anciano, o sea, lee Tito 1 y 1 Timoteo 3. Uno de los requisitos de ser anciano es gobernar bien su casa. Y si su esposa tiene este tipo de comportamientos inapropiados para una mujer madura, que quizás debe ser ejemplo para otras mujeres, y su esposo no hace nada por corregirlo, su esposo está pecando también. Pecado no de acción, o sea, no es algo que esté haciendo, es algo que no está haciendo. Es pecado de omisión. Y la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Entonces, el primer paso es informarle que uno de los requisitos es gobernar bien su casa y demostrar con la Escritura que el comportamiento de su mujer no se ajusta a lo que debiera de esperarse de una mujer madura en el cristianismo. Pero tienes que hacerlo con mucho tacto y mucho cuidado, ¿verdad? Para no crear un problema personal o emocional, sino mantenerlo enfocado en la Escritura. Y si él tratas de explicarle cómo eso perjudica a la iglesia, la actitud de su esposa no es benéfica para la iglesia,
bueno, este hombre si ama a Dios y ama a la Escritura, se va a comprometer en hacer cambios y tiene que rendir cuentas, ¿verdad? Bueno, ¿te vas a enfocar en eso? ¿Lo vas a arreglar o no? Porque si no lo puedes corregir, no puedes seguir como anciano porque está faltándote el requisito de gobernar bien su casa. Así que no es una decisión que de inmediato te lleve a me voy de esta iglesia, no. Es una decisión que te lleve a empezar a aplicar Mateo 18. Lo tienes que preparar bien con la Escritura, ¿verdad? Demostrar que un anciano tiene que gobernar bien su casa, un anciano pastor es lo mismo, y cómo es que su esposa está faltando a la Escritura, qué tipo de actitudes ha tenido que contradicen la Biblia, y con esa información vas y se la presentas. Si te hace caso, excelente, sigues en esa congregación porque este hombre va a tratar de corregirse y gobernar bien su casa. Si no te hace caso, es lo que Jesús dijo, ve y busca a otros 2 y juntos le muestran la evidencia. Y si no les hace caso, bueno, como tú te congregas ahí, vas a tener que hablar con la iglesia, ¿verdad? Esto es lo que está pasando. Y ahí es donde se puede generar mucho conflicto, porque algunos van a tratar de defender al pastor, normalmente porque no tienen el conocimiento bíblico del error que se está cometiendo, y hay otros que van a decir, no, pues sí, me parece que está mal. Si encuentras que la iglesia te apoya en que el pastor está mal, pues ustedes podrían aplicarle el tercer paso e incluso destituirlo. Pero si hay división, unos piensan que sí, otros que no, bueno, pues ahí lo que corresponde es que ustedes se retiren de esa congregación, pero hasta llegar al tercer paso. Ok, la siguiente. ¿Con qué base bíblica puedo explicar a una persona que el Papa no es el vicario de Cristo en la tierra? Bueno, ¿con qué? Bueno, primero tienes las palabras de Jesús, no traigo el pasaje aquí de memoria, que Jesús dijo, no permitan que nadie los llame padre, ni maestro, ni rabí o rabino, dice, porque solo tenemos un solo padre, y la palabra papa, del papado, pues viene de padre, ¿verdad? Le llaman el sucesor de Cristo. Entonces, si todos somos iguales, porque tenemos un solo maestro, un solo hermano mayor, el Papa ahí sale sobrando, ¿verdad? Es lo primero. Claro, directo por las palabras de Jesús. Segundo, ellos tendrían que demostrar, según la Escritura, que Jesucristo dejó un sucesor. El único pasaje que usan es este, donde dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré las llaves. Pero ya te di toda la evidencia para comprobar que no es algo exclusivo de Pedro, sino de todos los cristianos, ¿verdad? Todos los hijos de Dios que han hecho la misma confesión de Pedro, que Jesús es el Hijo el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esa información es más que suficiente. Pídeles que te comprueben con la Biblia que estás mal, y ahí es donde se va a decidir si se pueden defender o no. Ok, siguiente. ¿Cuántas personas deben formar una iglesia hoy en día para hacerla funcionar dentro de los parámetros descritos? ¿Y cuál debe ser la definición más específica? Bueno, para definir una iglesia, también hay un tema de fundamentos por ahí del 50 y tantos también, se llama las marcas de la verdadera iglesia. Desde la Reforma Protestante, cuando empezaron la iglesia protestante, bueno, se independiza de la iglesia católica romana y se empiezan a establecer en distintas congregaciones, empezaron a enfrentar el problema de, bueno, de todas estas congregaciones que están saliendo, ¿quiénes son parte de la verdadera iglesia de Cristo? Y definieron 3 criterios. Número 1, la predicación fiel de la Biblia. Que se predique fielmente el Evangelio necesariamente requiere predicación expositiva, que sacas del contexto, o sacas del texto la información, no que le pones información al texto. Número 2, que guarden los sacramentos, que es el bautismo y la mesa del Señor. El bautismo es todo el que se convierte tiene que ser bautizado, y la mesa del Señor se tiene que hacer con cierta frecuencia, partir el pan, la copa y convivir con los hermanos. Y el tercero es que administren la disciplina en la iglesia. ¿Por qué? Por todo lo que hemos visto que se hace con el proceso de la disciplina y la autoridad que la iglesia tiene. Entonces, cuando tú dices, tengo un grupo de personas, ¿cómo sé cuándo yo soy una iglesia? Bueno, tengan esas 3 marcas. ¿Se requiere un número de personas mínimo? Pues mínimo tienen que ser, me imagino que 2 o 3, para poder apegarnos al proceso de disciplina. Obviamente no vas a tener una pluralidad de ancianos ahí. Pero como vemos en las cartas paulinas, la iglesia se reunía en casas, lo que indica que eran iglesias, o sea, pequeñas, ¿verdad? Grupos pequeños, no se especifica exactamente cuántos eran. Podrían ser 3 personas, 4 personas. El punto es, están entre ustedes rindiéndose cuentas, o sea, el asunto de la disciplina. Son bautizados y se reúnen a partir de la mesa del Señor y se enseña fielmente la Escritura, entonces tienen los requisitos de la iglesia verdadera. Ok, siguiente.
Aquí hablas supuestamente de un expulsado, quiero pensar, ¿verdad? Dice, ¿la expulsión es solo de la iglesia física? ¿Qué pasa si es verdaderamente nacido de nuevo, pero está en pecado? Bueno, precisamente la expulsión es para encontrar esa evidencia. Porque si tú expulsas a alguien es porque no se arrepiente de su pecado, a pesar de que seguiste el proceso de Mateo 18, 15 al 17. Como no se arrepiente de su pecado, que le demuestras bíblicamente, entonces no tienes por qué considerarlo como cristiano. En el caso de la carta a los Corintios, en la primera, Pablo dice expulsen al inmoral, ¿verdad? Era algo de inmediato. ¿Por qué? Porque su pecado era obvio, que no era arrepentido. Después en la segunda carta habla de una persona que le había provocado mucha tristeza a Pablo y que Pablo dice que lo perdona, que pide que la iglesia lo perdone porque lo han visto triste y no quiere que sea consumido de excesiva tristeza. Esa tristeza, recuerda, según la propia Biblia, hay tristeza que viene de Dios y tristeza que viene del mundo. La tristeza que viene del mundo te destruye. Que puede ser que cuando alguien es expulsado, muchas veces se llenan de rencor y están enojados y ya no quieren saber nada con Dios porque los expulsaron de una iglesia. Y esa tristeza que les da no los lleva a algo bueno, sino que los hace que se pierdan más. Bueno, ahí tienes la evidencia de que Dios no les ha dado arrepentimiento. Pero si tienen tristeza que viene de Dios, entonces esa tristeza va a hacer que les duela en el corazón lo que hicieron y que sean movidos a arrepentimiento y que vayan a pedir perdón. ¿Sabes qué? Ya veo con claridad mi pecado y vengo a pedir perdón. Y quiero que me que me den la oportunidad de demostrar que estoy arrepentido. Y entonces se tiene que analizar qué tan veraz es su arrepentimiento, darle un tiempo para ver, como decía Pablo, ha estado consumido de tristeza, o sea, hay que esperar a que pase cierto tiempo para ver si hay evidencia de arrepentimiento. Y si es un hijo de Dios, Dios va a dar el arrepentimiento. Quizás se tarde, en unos casos más que otros, pero le va a dar el arrepentimiento. Y cuando esté demostrado su arrepentimiento, es reintegrado a la iglesia. O sea, la expulsión no es algo definitivo. Es nuestra última esperanza para tratar de ver el arrepentimiento de Dios en su vida. Y en cuanto sea evidente su arrepentimiento, hay que reintegrarlo. Ok, la siguiente. Nuestra iglesia tiene poco de abrirse, entonces no tenemos muchos ancianos varones. ¿Aún así no se puede escoger ancianas? Ancianas, no. Pablo es claro, no permite a la mujer enseñar, dominar, o según la versión que leas, ni ejercer autoridad sobre el hombre. ¿Por qué? Nos da el ejemplo, en el caso de Adán y Eva fue puesta bajo autoridad en el caso de Adán como consecuencia de la caída, ¿verdad? Nos dice la Escritura claramente que el padre es cabeza del hijo, el hijo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. Si estamos viendo que Dios ha dado autoridad a los ancianos y tú dices que el anciano es una mujer, ya estás contradiciendo el esquema de autoridad que Dios dio, porque una mujer no puede ser cabeza del hombre, porque el hombre es cabeza de la mujer. Por eso no puede haber ancianas. Ahora, si es una iglesia pequeña, quizás no se requiere la pluralidad de ancianos. Con que haya un anciano es suficiente. ¿Por qué? Porque son pocos. De nada sirve que si son 3 o 4 y luego 3 son ancianos, no tiene ningún sentido. Puede que sean todavía 10, 12. Bueno, si hay hombres ya preparados, maduros con los requisitos, puedes pensar en tener 2 ancianos, quizás a lo mucho 3. Porque no se necesita. Va a depender mucho de las cosas que la iglesia hace y de cómo atender, pero todavía no hablamos de la autoridad que tienen los ancianos. Así que si me permites, en los próximos temas, cuando profundicen lo que un anciano hace, va a quedar más claro cuándo sí son necesarios más ancianos y cuándo no. El punto es claro, la Biblia enseña con claridad, no puede haber mujeres ancianas, o sea, pastoras o ancianas o obispas, que es el mismo oficio, no puede haber mujeres. Pero las mujeres pueden enseñar a otras mujeres, pueden enseñar a los niños, incluso podrían enseñar fuera del contexto de la iglesia, ¿verdad? En una casa, en un grupo pequeño de estudio. El punto es que ellas no pueden hacer el papel que le corresponde al anciano. Ok, siguiente. ¿Puedo seguir congregándome a pesar de que el pastor no trata de discernir las doctrinas? Pues mira, el apóstol Pablo nos dice claramente que no te hagas cómplice de aquellos que tienen un evangelio diferente. Si alguno se dice cristiano, pero no se comporta como tal, apártate de los tales. La Escritura es clara que tenemos la responsabilidad de separarnos de aquellos que no tienen una doctrina bíblica correcta. ¿Por qué? Porque te vuelves cómplice. Tú estás congregando en una iglesia donde la doctrina que enseñan es falsa. Primero, estás fallando contra la responsabilidad que se te dio de ir a aplicarle el primer paso de Mateo 18. Si tú has decidido ignorar o ese hombre ignora lo que tú le has aplicado del proceso de la disciplina y no le interesa lo que dice la Biblia, pero tú estás ahí,
Tú estás dando un mal ejemplo a los que están ahí porque tú conoces el error y no haces nada para evitarlo. Segundo, si estás incluso ofrendando ahí, bueno, tú estás contribuyendo a que esa mala doctrina se siga enseñando a personas y les siga haciendo daño. En pocas palabras, si tú estás en una iglesia donde la doctrina se enseña incorrectamente, obviamente hablando de las cosas importantes, ¿verdad? Graves. Si vas a una iglesia y dicen que no te puedes cortar el cabello, pues si quieres no te congregues ahí, ¿verdad? Pero no tienes por qué aplicarle Mateo 18, porque eso no es una cuestión de pecado grave. Pero si estás en una iglesia donde adulteran el evangelio, ¿verdad? O una iglesia de la prosperidad o de confesión positiva que invalida totalmente muchas de las verdades fundamentales del evangelio y no haces nada para evitarlo, tú eres cómplice de sus malas acciones. Por eso un cristiano que entiende bien la Biblia y que ama la palabra de Dios no va a tolerar mucho tiempo estar en una iglesia de falsa doctrina. Ok, siguiente. ¿Bíblicamente puede ser aceptado el que exista una mujer frente a una iglesia, es decir, una pastora? No. Si tú estás hablando ya de una pastora, significa que estás hablando del gobierno que Dios le ha dado a los ancianos. Y como lo expliqué ahorita, no puede haber mujeres en la autoridad de un anciano. Entonces no hay ninguna cláusula bíblica donde se permita que haya una mujer anciano. Árbol plantado es de la postura, como muchos otros, de que si hay mujeres diáconos, o sea, diaconisas. En los requisitos de los diáconos se habla de ahí de una palabra que se puede traducir como diaconisa o como esposa de diácono. Pero nuestra postura es que sí puede haber diaconisas, pero no ancianas ni pastoras. La Biblia es clara en cuanto a eso. Y como es clara en cuanto a eso, no hay excepciones. O sea, yo sé que algunos citan, no, pues qué tal Débora, que en su tiempo, bueno, no era el mismo contexto, ¿verdad? Ella era una jueza, pero acuérdate que en el libro de los jueces cada quien hacía lo que mejor le parecía, ¿verdad? No está hablando del deber ser, sino de lo que sucedió. Como no había hombres que se levantaran, pues Dios la usó a ella. No dudo que Dios puede usar a una mujer para llevar el evangelio, incluso para enseñarle a otros, pero no puede desempeñar el rol de anciano porque es una prohibición clara. Son todas. ¿O se acabó el tiempo? Se acabó el tiempo. Bueno, se nos acabó el tiempo y tenemos que seguir. Normalmente aquí cortamos la transmisión, pero como no hay nadie físicamente y hay que dar avisos a la iglesia, vamos a dejar el tiempo así. Espero haber contestado la mayor cantidad de preguntas. Ahorita me pongo al tanto con los que me están ayudando aquí, de multimedia, Ismael, Beto y Dani, en ausencia de Humberto. Somos los únicos que estamos aquí, así que me pongo al corriente con ellos para ver si quedaron preguntas pendientes. Pasamos a lo siguiente, aviso para todos los miembros de Árbol Plantado. Como saben, hace 2 semanas implementamos esta encuesta digital para saber cómo estábamos, o sea, cuántas personas había con necesidad, qué necesidades tiene, cómo estaba la situación para ustedes en las próximas 2 semanas. O sea, era un mecanismo para enterarnos de manera rápida y oportuna cómo está la situación para saber cómo tratar de ayudar, apoyar a todos los que lo necesiten. Entonces, vamos a hacer la misma mecánica, pero les quiero comentar que en esta segunda versión de la encuesta agregamos 4 puntos más. Replanteamos unos que vimos que generaban confusión, tratamos de replantear la pregunta para que quedara más clara qué es lo que queríamos saber. Pero agregamos más información, por ejemplo, les vamos a pedir su domicilio. ¿Por qué? Pues porque si hay alguien en necesidad, ya vamos a tener el domicilio a la mano y vamos a poder movernos con mayor rapidez. 2, te vamos a preguntar en qué municipio estás. ¿Por qué? Porque queremos mapear dónde están todos y ver si podemos hacer puntos de acopio para la ayuda o de distribución según los municipios. Entonces es muy importante que pongas tu dirección completa, que pongas el municipio y aparte estamos agregando otros 2 puntos sobre cómo te sientes. La pregunta es si tú o alguien de los de tu casa, de los que viven contigo, tiene algún problema de depresión, de ánimo o de ansiedad. Y te vamos a pedir que contestes sí o no y después que nos expliques cuál es la situación. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie esté batallando en esos aspectos. Podemos ayudar, podemos hablar con los que están batallando por depresión, con ansiedad, con desánimo por cuestión de la cuarentena. La Biblia es clara cómo tenemos que lidiar con la depresión. O sea, no es un pecado que te sientas deprimido. Pecado va a ser lo que hagas con esa depresión, ¿verdad? No es pecado que te sientas desanimado. Pecado va a ser lo que haces con el desánimo. Y es ahí donde queremos enterarnos. Y quizás algunos de nosotros están enfrentando esas situaciones, desánimo, depresión, ansiedad. Y si es así, bueno, ver cómo
les ayudamos para que avancen, que no se queden atorados ahí, que no empiecen a ser torturados, que es muy difícil vivir en ansiedad y en depresión. Bueno, queremos apoyar a nuestros hermanos y están batallando en eso para ayudarles a seguir avanzando. En eso consisten las preguntas que agregamos, así que por favor sean honestos a la hora de contestarla. Si tienes necesidad, que no te dé vergüenza, tú ponlo. Aquí estamos todos tus hermanos en Cristo dispuestos a ayudar. No nos importa quién sea, ¿verdad?, el que necesite ayuda. Lo que queremos es ayudar. Tenemos que apoyarnos unos a otros. Somos hermanos, como lo dije, en Cristo, y es nuestra responsabilidad, porque nos nace hacerlo y porque la Biblia también nos lo demanda, ¿verdad? Así que en este momento le pido a los diáconos que me ayuden, por favor, a enviar la encuesta a todos los grupos de servicio. Cada miembro del plantado está en al menos un grupo de servicio. Ahorita vas a recibir en tu grupo un link para que le des clic o tap de cuál dispositivo en el que estás y te va a llevar al formulario. Por favor, contesta todas las preguntas y al final de la encuesta hay una opción, un botón que se llama enviar. Si no presionas ese botón de enviar, no nos llegan tus resultados, ¿no? O sea, tus respuestas. Por favor, cuando acabes de llenar todo, presiona el botón enviar para que nos llegue la información. Así como lo hicimos hace 2 semanas, hoy nos vamos a enfocar en procesar esa información lo más rápido posible para que en la noche, ya a lo mejor un poco más tarde, según la información que se recopile, vamos a poder tener un aviso o un panorama claro de cómo estamos y los informaremos de la nueva condición. Así que por favor, a la brevedad posible, llena la encuesta. Recuerda, es 1 por familia, 1 por domicilio, ¿verdad? Si tu familia está repartida en 3 casas, bueno, se tiene que llenar la encuesta 1 por cada casa. La persona que lo llena, hay preguntas que son preguntas para el que lo llena y otras es preguntas sobre los que viven contigo. Cuando te preguntamos si vives solo, no vives solo, bueno, ¿cuántas personas viven contigo? Bueno, tú no te cuentas, ¿verdad? Si es una familia de 5 y tú estás llenando la encuesta, pues me debes de contestar que hay 4 personas que viven contigo. 4 y tú, ya son 5. ¿Me explico? Tuvimos algo de confusión con ese tipo de preguntas. Pero bueno, por favor llenen la encuesta. Nos va a servir mucho para saber qué hacer de aquí en adelante. Y es todo. Agradezco a todos los que donaron. La prueba piloto que hicimos estos días anteriores funciona muy bien. Nuestros hermanos del Ministerio de Apoyo a Miembros, era un ministerio ya establecido, ellos son los que están encargándose de la estrategia, ya obtuvieron información, nos dimos una idea clara de cómo deben de ser aquí los procesos internos y con la información que obtengamos hoy de la encuesta vamos a poder diseñar la estrategia de aquí en adelante. Así que por favor, no lo dejen para después, llenen la encuesta lo más pronto posible para que podamos tener la información. Les recuerdo una vez más, en la situación en la que nos enfrentamos, tenemos que seguir pagando renta y servicios. Por favor, no se te olvide, si dispusiste en tu corazón a ofrendar, ahí están los números de cuenta, miembros de AP, están los números de cuenta para que podamos seguir ofrendando. No des por tristeza ni por necesidad, sino con un corazón alegre. Lo hacemos por mantener este lugar funcionando para cuando nos digan, se acabó la cuarentena, volvamos aquí a la normalidad. Ya los extraño ver aquí la gente. No me acostumbre a que esté aquí vacío. Espero que Dios nos permita ver pronto ya el día en que nos reunamos aquí y pues nos encargamos de festejar como se debe, ¿verdad? Es todo. Gracias. Gracias también a todos los que nos apoyan desde fuera. Si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles.